Miren lo que dice, mira, vamos a resumir lo que vimos ayer, en unas cuantas palabras. Yo les puse a ustedes este pequeño gráfico acá. A ver, me voy a enredar en este cable que ayer casi me... en este pequeño cuadrito, lo que habíamos planteado de ayer, lo que pasa es que como esto pertenece a un texto donde va a aparecer otro cuadrito, que es, por decir así, la corrosión total de este, ¿cierto? La disolución, pero entonces tiene términos que inspiraban el texto que yo he escrito. Entonces allá arriba dice régimen paranoico, guárdense eso, ténganlo en la memoria porque van a ver por qué si es el régimen paranoico, ¿no? Pues que bueno, el régimen, casi que el régimen de, mire que es la pirámide, ¿no es cierto? La pirámide del faraón, ¿no? Este es como el despotismo de alguna manera, que hay un despotismo bajo esta imagen del mundo, pues que está ahí latente, ¿no es cierto? Gilles Deleuze la va a llamar el régimen paranoico, ¿no es cierto? Y está gobernada por el rey hierático invariante, ¿no es cierto? Porque esta clasificación es una clasificación que, unas cartas jugadas, se ha jugado y ya, es la estructura, ¿no es cierto? Es la estructura del lenguaje, de lo decible y de lo real, del ser, de los entes, de esas cosas de las que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que dice ayer, ¿cómo está? Es una pirámide que va del ser, que es el concepto más genérico que existe, todo es, un pensamiento es, una ficción es, de alguna manera el unicornio es, no estoy diciendo que exista, estoy diciendo que es, ¿no? Ya con el hecho de que aparezca en un texto literario el unicornio ya es, o sea, el verbo ese le aplica absolutamente a todo, ¿no es cierto? O sea, es un concepto, entre otras cosas, como se suele decir, fue una fortuna o algo que está en el inconsciente del hombre griego, que exista un único verbo para denominar todo lo que existe. Hay comunidades, la voy a llamar primitivas, pues para no ir digamos salvajes, para seguir a Levi-Strauss en el pensamiento salvaje. Hay comunidades en que no hay un verbo, por ejemplo, si quieren decir que los seres vivientes tienen un verbo, pero si van a hablar, por ejemplo, de piedras o de seres inanimados, tienen otro verbo, pero no hay un verbo que cubra los dos. O sea, hay un ser de las cosas que se dicen de una manera, por ejemplo, si son vivientes o son animadas, y hay otro verbo para las cosas inanimadas. No es fácil hacer filosofía, digamos, la ciencia del ser en cuanto ser, que es la cumbre del pensamiento aristotélico en una lengua semejante. Y no es que tengan solamente dos verbos, sino que tienen para otros entes, por ejemplo, que aparecen ante sus ojos, tienen diversos verbos para decir qué son. ¿Cómo hace usted una filosofía del ser en cuanto ser? Es que lo que pasa es que en la lengua griega aparece eso, que usted pueda enunciar de cualquier cosa, es desde la pulga hasta Dios. A ver por qué les pongo el ejemplo de la pulga y Dios. Bueno, bueno, entonces lo que decíamos está desde la cumbre allá, el ser, el concepto omnicomprensivo de todo, hasta llegar a lo que existe, a la sillita en particular. ¿Cómo? Bajando en un proceso que llamamos de especificación o individuación, pasando porque hay unas categorías, y debajo de esas categorías, que es la clasificación primera de todo lo que existe, en cuanto existe y en cuanto se puede decir, porque categoría es la forma de decir, y por debajo están los géneros, que son conceptos muy amplios, y que esos conceptos se van estrechando, como vimos, cada vez más, hasta llegar hasta el borde, debajo de los individuos no hay concepto, no hay un concepto de Pedro, hay el nombre propio de Pedro, pero no hay un concepto de Pedro, ¿no es cierto? Hay un concepto que reúne a Pedro, Juan, Ricardo, que es el concepto de hombre, o sea, ese de animal racional, decíamos, ¿no? Y entonces, aquí aparecen los individuos, ¿no es cierto?, aquí abajo, el ser, lo más abstracto, y se va descendiendo de los géneros a la especie hasta llegar a la especie ínfima, que es bajo la que hay individuos. El proceso hacia abajo se llama individuación. Es una forma de individuación, va a ser muy criticada posteriormente, ¿no es cierto? Ahora hubo en Medellín un congreso, pues en mi ciudad, sobre Simonón, y este gran filósofo de la técnica, este filósofo francés, y todo el pensamiento de él es la individuación. Es que todo el seminario está dedicado prácticamente al problema de la individuación. Es un problema central. Aristóteles tiene su mirada de cómo surgen los individuos desde lo más general hasta llegar al individuo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí aparece pues ese cuadrito. Esto es un régimen paranoico y el rey hierático invariante. ¿Qué dice? Para que le hagamos un resumencito, que me gustaría pues que esto les quedara muy claro. Dice Serrano, 1, entonces un decálogo, y él le añade
Es decir, este decálogo podemos llamar aristotélico, y él le añade, como se dice en mi país, las arandelas del pensamiento cristiano, y ahí queda una configuración del mundo que ha perdurado durante más de 2000 años, y que para mucha gente es la única que existe. Inclusive, cuando hace ciencia, se comporta como científico. Cuando regresa a su casa y está en el ámbito, digamos, de la familiaridad, pues, con la vida, es un aristotélico absolutamente declarado, quiera o no lo quiera. Esto lo llevamos nosotros casi que engastado en nuestro cerebro, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. No es fácil salir de ella, inclusive en nuestras relaciones con los demás, ¿no es cierto? Todas estas psicologías interaccionistas, todos estos pensamientos como los de Václavic, cuando van a hablar precisamente de la comunicación humana, cuando muestran unos modelos de interrelaciones basados en la pura relación, son una lucha contra la cosificación de los sentimientos, la cosificación precisamente de los seres humanos, ¿no? Esto, porque eso es muy aristotélico. Bueno, uno, ¿cómo aparece este mundo? Vaya mirando y verá qué es eso. Un número reducido de categorías. Son 10 las que dijimos ayer. Un número reducido de categorías, los conocidos predicamentos: sustancia, cualidad, cantidad, dónde, cuándo, relación, situación, acción y pasión, que designan las formas elementales de nuestra manera de hablar o pensar acerca de las cosas del mundo. Se trata, en fin, de los géneros más universales de cosas que se pueden predicar de un sujeto. El tope, el techo. Segundo, una clasificación de la predicación de uno a muchos. Géneros, especies, ¿cierto? O universales. De modo que las anteriores categorías se mueven dentro de los límites entre el género generalísimo que ellas mismas son y los individuos para los que ellas son o a los que se predican. Entre tales límites están las especies dentro de un género, lo que les es propio y sus diferencias que son esenciales, y las diferencias entre individuos que reciben el nombre de accidentes precisamente por no ser esenciales. Lo que vimos ayer, ya entre los individuos no hay diferencias conceptuales, hay lo que se llama diferencias numéricas, son distintos simplemente, pero lo que decía, la diferencia entre dos hombres, por más que a uno le falte algo, por más que uno no lo hace menos hombre, es hombre, porque son diferencias meramente accidentales. Que este fulanito sea músico y aquel fulanito sea arquitecto no quita ni pone a que caiga bajo el concepto de hombre, ¿cierto? Son accidentes, o sea, son cosas contingentes, como una persona puede ser alta de trabajo, pero pertenece precisamente a ese animal racional que es el hombre. 3. Una teoría de la definición, la que dimos ayer, y de la distinción, que mediante la anterior clasificación de los universales permite la ordenación de las cosas del mundo con perfectas y discretas identificaciones, que no admiten diferencias de grado, sino diferencias absolutas, ¿cierto?, entre racional y no racional. No, es que es medio racional, no, un momentico, a ver, eso se llama la ley del tercio excluso, o sí o no, ¿cierto? ¿Llueve o no llueve? Un meteorólogo, por ejemplo, que sale por el radio y dice: señores, tengo la noticia del día, hoy llueve o no llueve, lo despiden inmediatamente, pues porque es que es una tautología lógica, y no hay nada que hacer. O sea, Aristóteles va a plantear eso, o sea, que lo que hay es, no hay término medio, eso se llama la ley del tercio excluso, una de las fundamentales leyes de Aristóteles, ¿no es cierto? Esta teoría, junto con el predominio de la categoría de sustancia, o sea, de cosa, pues para decirlo en términos nosotros aquí familiares, de cosa, porque para Aristóteles la sustancia es cada cosa en particular, cada cosa que tiene existencia, cada cosa que tiene, como dice Aristóteles, una forma y una materia, como un libro, por ejemplo, que tiene una forma rectangular, etcétera, etcétera, y una materia de papel. Cada cosa, para no profundizar mucho tampoco, ¿no es cierto?, que es la sustancia aristotélica. Esta teoría, junto con el predominio de la categoría de sustancia, configura lo real por la vía del género próximo y la diferencia específica, que es la forma que habíamos dicho ayer de definición aristotélica, ¿no es cierto?, estableciendo todo lo que existe en un lugar fijo a la escala de géneros y subgéneros. Igualmente, la estructura de la realidad queda perfectamente determinada por estas inclusiones sucesivas dentro de los mismos géneros. Ya lo decíamos, está la categoría, está después el género color, debajo el género color rojo, debajo rojo bermellón, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque están unas
encajonadas dentro de la otra. Es que esa es la ley de concepto, de cualquier concepto, ¿cierto? Resulta así un mundo de sustancias discretamente clasificado y estático, según una jerarquía ontológica, esa pirámide, ¿cierto? O una pirámide conceptual históricamente simbolizada por el famoso esquema llamado el árbol de Porfirio. Por ahí está, ¿cómo movemos Roger, hazme el favor, que lo pusimos ayer. Es que la estructura general de todo este juego es el árbol de Porfirio, solo que es de una sola que habíamos puesto ayer. Es que ayer lo habíamos hecho, arriba está precisamente la sustancia y compuesta simple, y así va bajando uno hasta llegar a los individuos. ¿Cómo? Pasando por géneros y por especies, hasta la especie última. Es un mundo clasificado, es un mundo absolutamente jerárquico, y es un mundo estable y estático. Así está diseñado. Eso es lo que quería Aristóteles, que este mundo es anterior a cualquier hablante. Esas estructuras conceptuales preexisten al que pronuncia la primera palabra, y eso precisamente para evitar el juego sofista, ¿cierto? Es que eso es lo que quería Aristóteles, como dice Piero Bank. Viene el problema del silogismo, que no le importa a otros, pero lo va a anunciar. Una particular lógica de términos o de clases que denotan los anteriores géneros, subgéneros, especies, diferencias, accidentes, para construir con ellos las cosas de que somos capaces de hablar. No viene enseguida lo que les digo. En especial aquellas que se conocen como esencias, que habrán de ser el material de nuestro humano discurrir. Ese pensamiento esencialista de Aristóteles. Cada cosa tiene una esencia. Lo que logra el pensamiento humano es entregarnos la esencia de la cosa. O sea, por decir así, por eso la definición, ese pensamiento esencialista va a estallar, por ejemplo, en manos de nuestro siguiente personaje que se llama Gilles Deleuze, cuando va a decir, es que hemos de reemplazar las esencias por los acontecimientos. Él va a rebatir absolutamente este pensamiento esencialista. O sea, una cosa cualquiera tiene una cantidad de predicados, como decíamos ayer de la manzana. Pues la sustancia es como un sol, es una analogía, es una metáfora, alrededor del cual giran los predicados que se dicen de ella. ¿Y qué pasa? Que hay unos que son los que definen claramente qué es la cosa, los demás se pueden obviar. Entonces, decir que es una cosa es decir la esencia de la cosa, es decir los predicados que la hacen ser lo que es, como al hombre animal racional, ¿no es cierto? No bípedo implume. Recuerden ustedes pues el famoso ejemplo de la definición que se le entrega pues en uno de los diálogos, que el hombre es un bípedo implume, ¿no es cierto? Bueno, ya voy a terminar con esto pues para que hagamos esta síntesis. Ahora, un modelo de razonamiento, el conocido silogismo, que además de permitirnos discurrir, es decir, movernos entre conceptos, también nos permite establecer deducciones y demostraciones, descubrir el lugar de cada cosa dentro de todo jerárquicamente concebido, sistematizar nuestros conocimientos, organizar el saber con mira a la exposición y enseñanza, y finalmente orientar nuestra posición y estrategias de las disputas, que es lo que logra Aristóteles en la lógica, ¿no es cierto? Darle ya lugar a cómo se argumenta humanamente. Se argumenta mediante unas, llamémoslas, demostraciones o inferencias que llaman silogismos, lo que permite completar la lógica de Aristóteles, ¿no es cierto? Es decir, parte del concepto, llega a la proposición y al razonamiento. Todas las lógicas, todas las introducciones a las lógicas elementales que ustedes puedan conseguir en el mercado, todas están divididas así: una teoría del concepto, una teoría de la proposición o del juicio, como suelen decir equivocadamente, y una teoría del razonamiento. Con el concepto que es el ladrillito, formó las proposiciones, y con las proposiciones armo otras más complejas que llaman silogismos y razono, ¿no es cierto? Y eso llega hasta Kant prácticamente. Bueno, el cristianismo le pone la cereza al pastel y le suma estos tres, y aquí sí queda completo una visión del mundo que defienden muchas personas y en las que viven, o muchas veces fragmentariamente vivimos todos. Faltan estas tres. Cuando aparece el cristianismo, cuando aparece la filosofía, aquí sí aparece, devolvamos la Roger por favor, aquí sí aparece quién está aquí. Cuando aparece el cristianismo se le pone ya un nombre al rey hierático invariable, ¿no es cierto?, que es Dios. Entonces el cristianismo le añade al pensamiento heleno, o sea, a esta tradición de pensamiento griega, le va a añadir ¿qué?
El concepto, vamos al 8, el concepto de creación es uno de los aportes genuinamente cristianos a la filosofía, que va a determinar el giro de un mundo natural a un mundo divino, producido por Dios y regido por su providencia. 9. Es un mundo de criaturas concebido a imagen y semejanza, o sea, ya lo decíamos, nosotros somos análogos, por una especie de analogía, en este caso, de proporción, de Dios. Somos criaturas sustanciales perfectamente definidas unas respecto de las otras, gracias a sus diferencias y como creadas por el acto discreto creador de Dios, para constituir un mundo jerarquizado y una creación sagrada regida por Dios, ¿cierto? 10. Aparece el finalismo, lo que llama el pensamiento teleológico de Aristóteles, o sea, las cosas van camino a una especie de perfección, de entelequia, como dice Aristóteles, van camino en una dirección, porque están predeterminadas de antemano. Aparece la teleología aristotélica, ¿no es cierto? O sea, la causa final, como se suele decir. El finalismo del mundo y los designios divinos, lo cual contribuirá al predominio de una racionalidad basada en la consideración de las causas finales y el estudio prioritario de la propia divinidad, la teología. La teología se va a convertir, pues, en una ciencia madre, digamos, no madre, digamos una ciencia preclara en el seno del pensamiento occidental, hasta que individuos como Kant hacen vacilar radicalmente el pensamiento teológico, ¿no es cierto? Sin querer queriéndolo, entre otras cosas, como se suele decir de Kant. Y lo anterior llevó a un significativo desplazamiento en el que se concibe la lógica legada por Aristóteles como la lógica de la mente divina. Como quedó plasmado en el dicho, la lógica de Aristóteles es la lógica de Dios. Dígame pues, la lógica de Aristóteles es la lógica de Dios. Esto tiene como natural consecuencia una concepción de la filosofía y de la razón como esencialmente subordinadas a la teología y a la fe. Y ese es el mundo judeocristiano que nosotros llamamos. Ese es el mundo que hemos heredado de alguna manera, es el mundo que ha sido generalmente el pasto de la enseñanza en la mayoría de los colegios cristianos y católicos, y es el mundo jerarquizado, es el mundo en el que de alguna manera, como decimos nosotros, cada cosa tiene su nombre en propiedad, cada cosa puede ser definida en propiedad, y lo que hace Aristóteles entonces es ver, vamos a ir progresando nosotros, ver que hay unas maneras de nombrar las cosas que podemos llamar desviadas, unas maneras de llamar las cosas impropias, una manera de llamar las cosas que podemos llamar metafóricas. Y aparece entonces en el mismo seno, por decir así, del pensamiento, de lo correcto, de lo propio, aparece una desviación. Una desviación permitida, ¿por qué? Porque Aristóteles va a mostrar que la metáfora nos puede servir cuando la utilizamos, por ejemplo, a partir de la analogía, que es una fuente de metáforas, para tratar de ¿qué? De captar cierto tipo de fenómenos de los que no podemos hablar claramente, de los que no es fácil hablar propiamente. Entonces lo podemos expresar de otra manera, que es lo que yo quiero pues mostrar. Aristóteles entonces lo va a reservar, ya lo decíamos, para la poética, ¿no es cierto? Es el arte, digamos, del poeta, que se complace con las metáforas, que embellece su discurso con las metáforas, y por otro lado, el de la retórica, ¿no es cierto? Ese arte pues de la sugestión, ese arte de convencer, ese arte de llevar al otro a que de alguna manera comparta las opiniones mías y asuma el punto de vista mío, que sería el fin, pues digamos, de la retórica. Entonces Aristóteles va a plantear ¿qué? Pero plantea una cosa muy interesante: ¿cómo captar lo nuevo? Es la pregunta, digamos, que podemos empezar a extraer nosotros: ¿cómo captar cierto tipo de novedades que se dan en el mundo para los cuales no tenemos como una forma apropiada de hablar de ellas, ¿no es cierto? O cómo decirlas con un rodeo. Pero la cosa es, ¿por qué un rodeo? Porque si yo puedo hablar del mundo de una forma, digamos, propia, ¿por qué hablo del mundo dando una especie de vuelta? ¿Por qué tengo que hacer metáforas? Aparte de que las metáforas sean pues embellecimiento, ornato y pertenezcan pues digamos a la poética retórica. ¿Qué necesidad hay? ¿Y tiene eso algún tipo de rendimiento para el conocimiento? Ahí va a quedar abierta una pregunta que va a ser fundamental, ¿no es cierto? Le repito, aunque Aristóteles lo plantea en términos de ornato, en términos de retórica, de poética, queda abierta una pregunta. ¿Hay un uso que podemos llamar de la metáfora
que vaya más allá, que nos proporcione formas de conocimiento, que sea capaz de traernos algo, como decíamos originalmente, hacernos visible lo invisible, que sea capaz de traernos algo desconocido y poderlo contemplar en términos de algo conocido, que es lo que se suele hacer con la metáfora. Eso es lo que queda planteado, ¿no es cierto? Eso va a ser resuelto de tres grandes maneras. Uno, mediante la metáfora. La metáfora ya pues, en este libro de metáforas de la vida cotidiana, la metáfora, si uno ya mira con cuidado, esta pregunta, aquí va a quedar un problema muy tremendo a partir de esto de Aristóteles. Primero, el pensamiento filosófico, ¿es metafórico o no? O sea, el filósofo tiene derecho a hacer metáforas. En la filosofía, la metáfora tiene validez. O, de otro lado, una sospecha que va a haber y que aparece en la obra de Nietzsche. Pero si es que en el fondo todo termina en metafórico. Yo creo que algunos de ustedes han leído pues La verdad y la mentira en sentido extramoral, cuando Nietzsche va a decir, no, un momentico, es que no hay sino metáforas. Es que no hay un sentido propio. El lenguaje es una colección de metáforas y toda palabra en su momento originario es metafórica, pero se va desgastando con el tiempo y lo que aparece es, como va a decir él, una imagen tomada de Anatole France, pues, que también explicitan Anatole France en el Jardín de Epicuro, cuando un diálogo muy famoso, cuando dice que son como monedas. Las palabras comunes de los hombres son como monedas que con el uso se les va borrando la figura. Entonces pierden su carácter metafórico y ya sirven solamente para el comercio de la comunicación entre los hombres. Ya son las palabras en las que tú nunca llegas a sospechar que detrás de ella hay una metáfora. Por ejemplo, entonces empieza la sospecha. ¿No es en el fondo de todo el pensamiento metafísico de Occidente una gran construcción metafórica? Donde creíamos que había el pensamiento filosófico, que nos da la verdad y posiblemente que sea el pensamiento por esencia de Occidente y el fundamento de los demás pensamientos, como hace antes de la aparición de las ciencias, en el sentido duro del término, no será que el edificio que el hombre construyó, ese vasto columbario, como lo va a llamar Nietzsche, ya lo vamos a ver, que es una cosa extraordinaria, no será que ese mundo fue un edificio levantado a partir de metáforas. Un ejemplo. La palabra sustancia, posiblemente una de las palabras más nobles en la historia de la filosofía en Occidente, a partir de la obra de Aristóteles. La palabra sustancia, ¿no es cierto?, que es una palabra que para cualquier filósofo, es decir, cuando la oye sabe qué referentes tiene y de qué se trata y el tratamiento que le va a dedicar Aristóteles a la palabra sustancia. La palabra sustancia viene de una palabra griega que es usía, o usía, que es la palabra griega. Uno dice, es una de las palabras más abstractas del lenguaje metafísico de Occidente. Además, una palabra que ha hecho correr ríos de tinta, pero ríos de tinta, que le hizo a Hume, mejor dicho, escribir páginas memorables, ¿cierto?, para poder tratar de refutar ese sustrato, ¿no es cierto?, aparte de las meras apariencias, por decirlo así. ¿Qué significaba? Es lo que dice Nietzsche. ¿Qué significaba originariamente usía en griego arcaico? La propiedad, el legado, cuando una persona moría, la heredad, el terruño, lo que le dejaba a su heredero, lo más propio, ¿no es cierto? Es decir, aquello que le pertenecía a él mismo como lo más propio de él, el legado, la tierrita que le dejaba. Esa es la palabra sustancia, solo que eso se fue borrando, eso se va borrando. Y entonces cuando ya uno estudia filosofía y no sabe aquellos, como dice Nietzsche, se fue borrando la imagen, ¿no es cierto?, de la tierra que estaba envuelta en esa moneda, por decir así, y hablamos de la sustancia como uno de los términos más abstractos de la filosofía. Entonces, Nietzsche tuvo una sospecha sobre ese problema de si no todos los términos filosóficos son metafóricos, y esa sospecha está precisamente, hay un texto del polígrafo pues, francés Anatole France, entre dos personajes, entre Aristeo y Polifilo, y él le dice en un momento, fíjense lo que va a decir, y lo que dice Nietzsche, ahorita que le echemos una miradita sobre todo este problema del pensamiento metafísico. Imaginaba yo que los metafísicos, al establecer su lenguaje, mira lo que dice,
se parecen a unos alfiladores que en lugar de pasar por la muela cuchillos y tijeras, pasaban medallas y monedas para borrar las letras, el año y la efigie. Cuando han conseguido ya que no se vean en sus monedas de plata ni los reyes, Victoria o Guillermo, ni la República, dicen: estas monedas no tienen absolutamente nada de inglesas ni de alemanas, ni de francesas, las hemos obtenido fuera del tiempo y del espacio, no son monedas vulgares de plata, su precio es ya inestimable y su circulación se halla extendida infinitamente. Que entre otras cosas lo que está haciendo es una extraordinaria metáfora del afilador para explicar precisamente que el lenguaje metafísico es metafórico, ¿no es cierto? O sea, como dice un poco de realidad, no podemos hablar de las metáforas y metáforas, ¿cierto? Que ya la misma palabra metáfora, decíamos nosotros, es una metáfora. Y entonces dice: y es justo que hablan así, con su industria de amolador, o sea, con su fábrica, con su industria de amolador, las palabras han pasado sobre la piedra, de lo físico a lo metafísico. Desde luego se ve lo que perdieron, y en cambio no es fácil ver lo que ganaron. Esta frase es la que, pues esta concepción es la que va a dar lugar al texto de Nietzsche, que el texto de Nietzsche sí es tremendo, ¿no es cierto? La verdad y la mentira en sentido extramoral. Porque Nietzsche ya tiene esa sospecha. Y si en realidad todo fuese metafórico, y si en realidad lo del lenguaje propio no sea una ilusión humana, y si en realidad el hombre no puede hablar nunca de las cosas como son, y si en realidad el hombre lo único que hace son ficciones, y cuando el hombre cree que tiene la verdad y que ha llegado pues como al núcleo y a la esencia de las cosas, está en un mundo ficticio, en el fondo de mentira, ¿no es cierto? La verdad y la mentira. Un mundo, ¿por qué? Porque para Nietzsche todo este edificio, en el fondo, tiene un cimiento moral. Es lo que va a mostrar Nietzsche de alguna manera. Todo el edificio metafísico en Occidente tiene unos cimientos de carácter moral, cosa que no se ve a primera vista. Nietzsche en ese sentido es un auscultador, un sintomatólogo de la filosofía de Occidente tremendo, ¿no es cierto? Y va a mostrar los motivos ocultos que hay detrás del pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando arranca, empieza a decir: en algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Y arranca Nietzsche a reflexionar sobre este tema. Solamente les voy a leer una partecita donde él se va a referir a todo ese problema de las miren lo que dice Nietzsche en este texto: dividimos las cosas en géneros, caracterizamos al árbol como masculino y a la planta como femenino. Qué extrapolación tan arbitraria, qué altura volamos por encima del canon de la certeza. Y empieza pues a mostrar cómo él va a llamar a esto un columbarium. Aquí que hay tanta paloma pues en Guayaquil, lo va a llamar un columbarium, el columbarium de los conceptos. O sea, esas estructuras como muchas en las que están con los agujeritos, donde cada paloma tiene su agujerito, cada cosita está localizada en su agujerito y cada agujerito le corresponde, y lo va a llamar el gran columbarium del pensamiento occidental. Y entonces, en un momento determinado, lanza la famosa frase, y esta frase sí es una frase que ha sido muy citada y es una frase tremenda. Pongan la atención. ¿Qué es entonces la verdad?, dice Nietzsche. Seguramente algunos de ustedes la han leído porque es una de las frases más citadas. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, que ya es una metáfora, ¿no es cierto? Una hueste en movimiento de metáforas. Ahora no se mueven, ni forman huestes. Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después, Aristóteles, ¿no? Poética y retórica, poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Esa sospecha de Nietzsche es tremenda, porque es que ya Nietzsche lo que quiere decir Nietzsche es:
no hay sino metáforas. El hombre occidental lo único que ha hecho son metáforas. Ese mundo de la verdad tan cuidado, ¿no es cierto?, ese trascendental, ¿cierto?, con el bien y la belleza, esa trilogía, esa santísima trinidad del pensamiento griego, ¿no es cierto?, que es lo verdadero, lo bueno y lo bello, esa verdad se ve fracturada. Y si todo fuese una mentira, y si todo fuese, en el fondo, es un gran creador, de todas maneras, de que aparece otra imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, para Nietzsche el papel del poeta y del creador va a ser fundamental en todo su pensamiento. O sea, no es meramente un retratista de una realidad que está ahí ofrecida como una serie de cosas, ¿no es cierto?, sino que el pensamiento humano es un pensamiento creativo, que es un pensamiento que va más allá de esos objetos, de esas cosas que supuestamente se nos ofrecen en una impresión primera, ¿cierto? O sea que Nietzsche introduce, primero que todo, una sospecha con respecto a la metáfora de la metafísica. Hay que ver, pues, bueno, ¿qué es hacia la Zaratustra? ¿Cuántos animales hay ahí? ¿Cierto? Y está el león, ¿cierto? Está el asno, está la serpiente, es decir, Zaratustra es un juego extraordinariamente, pues, hecho de una imaginería, ¿no es cierto? Tenemos Zaratustra, que metáfora, pues, bueno, no voy a entrar en ese tema porque no sé, pero Nietzsche introduce una sospecha, primero, no sea todo pensamiento metafórico, no sean todas estas construcciones unas ficciones. Y segundo, el problema del lenguaje. Si podemos hablar nosotros con certeza de las cosas, si hay una verdad que le sea accesible al hombre, si puede el hombre ir más allá, ¿no es cierto?, de su propia limitación, si está viviendo pues, en este tipo de construcciones. Es la gran pregunta, y por eso Nietzsche es uno de aquellos que figuran entre esos años 1870 y 1930, como decíamos, en los que aparece esa fractura, uno de los que manifiestan esa fractura de la relación del hombre con el lenguaje. Bueno, pues, para hacer énfasis en una especie de sospecha que surge. Pero ya tenemos pues en cuenta, para decirlo pues, que el problema de la analogía, ya lleva no sé cómo se dice, ya lleva en su núcleo lo que va a aparecer después. Ser capaz de hacer analogías rigurosas. Ser capaz de hacer analogías rigurosas. Analogías bajo control. Una analogía tiene un problema, una metáfora tiene un problema. Que cuando yo digo, por ejemplo, que Aquiles es un lobo, un león, cuando digo que Aquiles es un león, yo del león le estoy atribuyendo a Aquiles solamente algunos rasgos. Yo no, los leones son muy malolientes, yo estoy diciendo que Aquiles sea maloliente. Ese es el problema de la metáfora. El problema de la metáfora es que yo tengo el sujeto de la metáfora y aquel calificador, llamémoslo así, tiene muchos nombres de esta manera, aquel que califica tiene una cantidad de características, pero es que uno elige solamente algunas. Si se dice que Aquiles es un león como aparece en Homero, ¿no es cierto?, pues se está aludiendo ¿qué? A la valentía de Aquiles, ¿no es cierto?, como el león, pero el león tiene una cantidad de propiedades que uno no se atrevería pues a adjudicarle. Es maloliente, es un carnicero implacable. Pues que Aquiles no era un carnicero implacable. O sea, tengan en cuenta que la metáfora tiene ese aspecto de lo incontrolado, de una aureola de determinaciones que tiene el concepto que usted utiliza metafóricamente. El pensamiento solamente elige algunas, ¿no es cierto? Como cuando se dice que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no es cierto? Cuando usted dice, no, es que Ricardo es un zorro, pues porque es muy hábil para los negocios o algo, es un zorro, pero usted de zorro le está adjudicando solamente algunos rasgos, ¿no es cierto? Es que eso es lo que hace la metáfora, pero eso queda de alguna manera también como bajo criterio de aquel que escucha la metáfora. Una metáfora de alguna manera es un llamado a la inteligencia, a algo que está más allá de lo literal. Por ejemplo, los esquizofrénicos son prácticamente, y los autistas, los niños autistas, que tienen el don del habla, pues dentro de toda la gama de autistas, son imposibilitados prácticamente para la metáfora. Eso se ha hecho, y para los chistes en general, de eso se han hecho muchos estudios. No captan ese sentido que hay que ir más allá de lo que significa la palabra literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Que cuando tú le dices, no, es que es un león, pues hombre, sale corriendo. Ricardo es un león, Ricardo es un zorro, y el hombre corre, pues porque es que el zorro lo puede atacar. Es decir, ese es un fenómeno típico, entre otras cosas, de la esquizofrenia. No es capaz de dar ese salto. Una metáfora contempla algo de enigma, algo de juego mental. Es un llamado a que tú seas capaz, ¿no es cierto? Hay metáforas que son complejas, sobre todo en la poesía, ¿cierto? Hay una metáfora de un poeta español, no recuerdo el nombre, que dice, el hombre es un bosque. Ahí sí toca uno como comenzar a rastrear, ¿no es cierto?, a hacer un rastreo. Pero ¿por qué llama al hombre un bosque? ¿Qué quiere decir? Que lo llame árbol. Bueno, el hombre ha sido representado como árbol a través de la
cantidad de cuestiones simbólicas. Pero un bosque, hay que rastrear, pero ¿qué quiere decir? Y hasta llegar a metáforas que son absolutamente ininteligibles, ¿no es cierto? Como las que hicieron los surrealistas en algún momento. Bueno, entonces, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay que ya en la misma, así como en una analogía, por ejemplo, para volver al problema de la analogía, digamos que la nube es a la lluvia, como decíamos, la nube es a la lluvia como el fuego es al humo, que es una analogía típica. La nube es a la lluvia como el fuego es al humo, o la lluvia es a la nube como el humo es al fuego. Nosotros podemos hablar de una nube de humo o podemos llamar de una lluvia de fuego, ¿no es cierto? Mira que son términos trastocados que la analogía te permite formar metáforas muy bellas. Ya no es una metáfora hablar pues de una nube de humo, pero realmente es un cruce, ¿no es cierto?, hecho a partir de una analogía elemental. Pero esa analogía, que decíamos una analogía cualitativa, pero que se copió de la analogía que podemos llamar matemática, ¿no es cierto? O sea, A es a B como C es a D, pero hecha con cualidades y no con cantidades, ya tiene un atisbo de alguna manera, de que uno podría hacer analogías que no dejasen escapar, sino que estuvieran controladas por un sistema de reglas. De tal manera que la analogía se convierta a lo que podemos llamar nosotros, entre comillas, en una analogía científica, en algo en que ya hablo con propiedad y que puedo captar un fenómeno desconocido a partir de otro conocido, pero ya con propiedad, ¿no es cierto? O sea, ya con el rigor que va a traer, ¿qué? Un tipo de lógica. Ese tipo de lógica es lo que podemos llamar nosotros un álgebra, pero es un álgebra abstracta, no es el álgebra de Baldor, no es el álgebra que se refiere a los números, es un álgebra que manipula otro tipo de cosas y que va a traer a cuento, y aquí es donde entra precisamente nuestro amigo Michel Serres, que se hizo un especialista en este tema, porque Michel Serres, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora sí, las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza, en esa separación, en esa especie de grieta que la separaba, las ciencias humanas tratando de volverse ciencias duras, copiando los métodos de las otras ciencias, ¿no es cierto?, vanamente. Entonces, eso se convirtió, inclusive en sociología, en lo que podría llamar una especie de ingeniería social, una cosa pues que es aterradora, entre otras cosas. Ese tratar de copiar como el nuevo rico, copiando al que tiene dinero o al que pertenece a la aristocracia una vez que ingresa porque consigue dinero, a copiar los modos del otro. Las ciencias humanas de alguna manera estaban procediendo así, ¿no es cierto? Estaban procediendo como nuevos ricos. Es decir, hombre, ya que estos tienen la clave de lo que llama la cientificidad, nosotros veamos cómo podemos utilizar los mismos métodos de ellos. Eso fue unas ciencias humanas de carácter estadístico que de alguna manera lo único que hacían era repetir lo mismo, porque lo único que hacían era mostrar el statu quo, ¿no es cierto?, o proyectarlo a un futuro, ¿no es cierto?, para toma de decisiones, etcétera. Eso no es propiamente una sociología, ¿no es cierto?, en el sentido pues como ciencia humana, más por una parte pues del cálculo de ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió tan extraordinario para que las ciencias humanas empezasen ya no a pertenecer, por decir, como decirse, a una torre de Babel, a una especie de creación de lenguaje, sino que hablasen el mismo lenguaje de las otras ciencias y lo hablasen con claridad y fuesen capaces de llegar a resultados que, como dice Michel Serres, antes se firmaban como impresiones, ahora se firman como resultados que podemos llamar científicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo lograrse esto? ¿Y cómo aparece la clave de todo? O sea, la noción de estructura. ¿Qué importancia tiene y por qué está íntimamente relacionada con la metáfora? Porque la estructura, podríamos decir, lo que dice Ortega y Gasset, empezamos con metáforas y terminamos con álgebra. Les voy a contar una historia porque es muy bonita, aunque sea en 5 minuticos y interrumpemos ahí. ¿Dónde empieza todo este cuento? Este cuento empieza con 2 grandes aportaciones al pensamiento, ¿no es cierto? Más o menos una a principios del siglo y la otra más o menos en los años 30, 40. Una tiene que ver con la lingüística de Ferdinand de Saussure, ¿cierto?, que va a tener un impacto en el conocimiento, en las artes, en absolutamente todas las formas de pensamiento a las que no se puede renunciar. Y por otro lado, la matemática. Un matemático que nunca existió.
Yo les recomiendo a ustedes, si quieren leer un libro bien bello sobre este tema, se llama El artista y el matemático, y es un libro absolutamente elegible para cualquiera de ustedes, que es la exposición de este tema de un matemático que se llama Amir Axel. Se llama El artista y el matemático. Este hombre nos cuenta esta historia ahí, pues, obviamente ahí aparece Picasso, aparecen todos los grandes artistas de las vanguardias que tuvieron que ver con esto, que es que esto no fue solamente algo que tuviese que ver con los saberes, no, tiene que ver con las artes, y la transformación de las artes en Occidente está íntimamente ligada, como vamos a ver, a este proyecto, que es lo que yo quiero, pues, participar con ustedes, que son estudiantes de una facultad, pues, digamos, de una universidad de artes. Está íntimamente ligado. Lo que empieza a surgir como arte abstracto, todo está íntimamente relacionado ¿con qué? Con la disolución de la noción de sustancia aristotélica, con un cambio que de alguna manera parecería un cambio trivial, que inclusive surge en el seno de la lógica. Esa lógica que que Kant decía que no podía dar un paso ni adelante ni atrás sin saber, Kant, que muere a principios, digamos, en 1800, casi 1890 y pico, 80 y pico, como 89, no recuerdo muy bien la muerte de Kant. Él no sabe que 20 años más adelante la lógica, esa lógica de SSP va a explotar, metáfora, va a explotar absolutamente y va a dar lugar a una forma de pensamiento que va a trastornar radicalmente la visión que el hombre tiene del mundo, y va a aparecer otra visión completamente diferente del mundo, de un mundo de sustancias, ¿no es cierto?, determinadas, discretas, que entran en unas relaciones exteriores entre sí, entra otro mundo completamente diferente, un mundo puramente relacional. Eso es lo que vamos a ver. En parte, ¿de dónde surge? Surge de un muchacho, una historia de las más trágicas que hay, de las que en alguna, porque es un ser humano fuera absolutamente de lo común. Algunos pues lo han casi que denominado como un extraterrestre. Hay gente que ama tanto su obra y se impresiona tanto con ella, que dice que él tiene que ser una encarnación de una mente que provino de otro mundo, porque es imposible tanta genialidad. Es un adolescente que se llamaba, que va a ser el padre de todo esto, que se llamaba Évariste Galois. Galois. Évariste Galois. Este muchacho murió de 20 años. Y el día que iba a morir, porque sabía que iba a morir, ahora cuando entremos les cuento un poco más de la historia, dejó un papel para una hermana. Dijo: hermana querida, porque lo retaron a un duelo. A él le tendieron una trampa, ¿no es cierto? Porque era un republicano, era un joven, por decir así, romántico, es decir, un ser arriesgado completamente con todo. Su padre había muerto acusado de algo que había sido falso y por los monárquicos entonces en Francia. Entonces él se suicidó, él quedó muy resentido, el joven, y él era un republicano desde que él estuvo preso como de 14 o 15 años, ¿no es cierto? Porque un día alzó una copa en una especie de, digamos, estaban todos tomándose una copa, había una celebración, y él alzó la copa y le puso un puñal así encima de la copa, un gesto que significaba pues muerte al rey. Entonces lo encarcelaron, casi lo matan en la cárcel, pero era un matemático. Le botaron todos los papeles, él le presentó a los mejores matemáticos de la época documentos y los tiraron a la basura. La gente llora, pero llora no poder contar con esos documentos, porque hubo matemáticos, creo que Euler fue uno de ellos, que apenas le llegaron los papeles, dijo: a mí no me manden papeles de un parvulario, o sea, de primaria, apenas vio la edad del muchacho. Esos documentos que se perdieron son una pérdida absolutamente. Este muchacho tuvo problemas para ingresar a las academias. Él era muy impulsivo, absolutamente, y le tendieron una trampa. Entonces, aparentemente, un hombre muy avesado en las artes del duelo le hizo conocer a una mujer, digamos a una cocotte, para decirlo prustianamente, ¿no es cierto?, a una cocotte reconocida. Él se enamoró de ella, él era un joven impulsivo, y el otro le buscó la trampa y le dijo: tú me ofendiste pues por estar con mi mujer, y le tiró el guante y lo llevó a un duelo. Él nunca aprendió a manejar un arma, sabía que lo iban a matar. Esa noche él le dice a la hermana: querida hermana, yo no sé cómo se maneja, yo no sé cómo se coge esto,
yo sé que voy a morir, pero el de cobarde no tenía nada. Yo sé que voy a morir, entonces voy a dejar estos documentos. Dejó, en esa noche, a la luz de una vela, dejó 30 páginas. Y al otro día, efectivamente, lo mataron. Lo dejaron morir, porque parece que el juez mismo, como se llamaban, eso fue en la madrugada, como a las 4 de la mañana, el mismo juez que lo representaba a él, porque eso siempre iban dos jueces, en la madrugada los dos solos, él recibió un tiro en el estómago y parece que el juez mismo lo dejó ahí tirado y él se murió prácticamente de una peritonitis. Lo dejaron abandonado, lo encontraron al otro día y murió de 20 años. Lo que ese muchacho escribió esa noche, que sabía que iba a morir, es posiblemente el documento más importante de la matemática del siglo XIX. Y aunque ustedes no lo crean, es un documento ligado a un problema que ustedes todos tienen contacto con él, porque todos estudiaron álgebra y está relacionado con la solución de una ecuación de quinto grado. Ustedes todos les enseñaron a resolver la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Todos los libros de álgebra te enseñan a resolver menos b más y menos raíz de b2 menos sobre 2. Esa solución de la ecuación, los matemáticos decían, solucionemos la de tercer grado, la de cuarto. Cuando llegaron a la de quinto, no se podía resolver. No había resolver por radicales, o sea, en términos de las operaciones elementales, multiplicar, dividir, sacar raíz, etcétera. No se podía, y le daban, y los algebristas más no podían. Este muchacho se enfrentó a ese problema y terminó demostrando que no se podía resolver de esa manera. Para demostrar que no se podía resolver, se inventó posiblemente el concepto matemático más importante del siglo XX, que se llama grupo. Eso se llama teoría de grupos. Este muchacho, descifrar lo que él escribió, eso costó más de 30 años. ¿Cierto? Lyonnet, un matemático que apreciaba, empezó, eso se demoró, es que eso era indescifrable, porque él comprimió, sabiendo que iba a morir, lo que iba a ser prácticamente la obra de su vida, la comprimió ahí, y dejó ese legado. Ese legado se va a convertir en el siglo XX en lo que llama el álgebra abstracta o la teoría de grupos. Y del álgebra abstracta o la teoría de grupos se va a construir en manos de otro anómalo total, un matemático que se llama Nicolás Bourbaki, que nunca existió y que produjo la obra, de las obras fundamentales del pensamiento del siglo XX, ¿no es cierto?, que llaman los elementos de matemáticas de Bourbaki, y el matemático nunca existió. Ellos tomaron esa noción de grupo y la van a convertir en el núcleo de su exposición de la matemática. E inmediatamente, cuando los demás comprendieron lo que se escondía ahí, Lévi-Strauss, cuando Lévi-Strauss estaba luchando con las formas de parentesco, en su extraordinario texto de la forma de parentesco, quería recogerlas todas de una manera que no fuese como un herbario, porque es que las formas de parentesco las iban coleccionando como un herbario, esta y esta, pues no tenían nada en común. Cuando él empezó a ver con claridad que había ahí, dijo, esto necesita una matemática, pero no estadística, y le apareció André Weil, pues, matemático del grupo Bourbaki, y le dijo, señor, yo le tengo la solución, yo le digo a usted qué es lo que usted necesita para hacer un algoritmo que permita comprender cómo son las funciones de parentesco, las relaciones de parentesco de todo el mundo. Y aliado con él y con la teoría de grupos, escribió una de las obras pilares de la antropología social del siglo XX, la estructura elemental de parentesco. Pero es que otros corrieron y vieron lo mismo. Entonces, en las ciencias humanas es como si le hubieran puesto en la mano un instrumento, pero un instrumento de un poder que cuando volvamos ahora les voy a mostrar qué se pudo hacer y cómo Michel Serres va a pasar el noroeste entre las ciencias humanas y las ciencias naturales o duras, cómo va a tender un puente para poder pasar al otro lado. Bueno. Muy tempranamente, va a ser lamentado pues por que un hombre de estos hubiera alcanzado una edad madura y hubiera sido una absoluta transformación del pensamiento matemático en todo el siglo XX, y es un hombre del siglo XIX, ¿no es cierto? Les decía que
escogí una figura que representa pues a muchos otros personajes para tratar de mostrarles cómo surge una posibilidad de ser capaz de recoger fenómenos de diversa índole bajo una mismo, digamos, bajo una misma forma, para decirlo así, ¿no es cierto? Que es de lo que trataría la metáfora. La metáfora trata de recoger un fenómeno conocido, ponerlo en, digamos, en relación con un fenómeno desconocido para poder de alguna manera hacer que ese desconocido ingrese al orden de lo conocido, que es el papel precisamente que se emplea en la metáfora. Es reunir dos mundos y ser capaz de dar razón de un mundo a partir de otro, ¿cierto? Que es en realidad lo que hace una metáfora. Yo dispongo de un mundo, se me aparece un mundo extraño, un mundo ajeno, y yo trato de alguna manera de inventarme una manera de acoger ese mundo, ¿cierto? De darle forma a ese mundo, de configurar ese mundo. En el texto de Metáforas de la Vida Cotidiana, miren cómo los mundos se pueden relacionar metafóricamente. Solamente les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los argumentos son edificios. Es decir, dos mundos, el mundo de las edificaciones y el mundo de la argumentación humana, que aparentemente serían dos mundos desligados. Pero miren ustedes cómo procede el habla cotidiana, porque este es el libro Metáforas de la Vida Cotidiana, de Lakoff y Johnson. Miren, solamente una muestra. ¿Es esa la base de tu teoría? ¿Cierto? La base. La teoría necesita más apoyo. Metáfora. El argumento es poco sólido, ¿cierto? Relacionada con la construcción. ¿Son necesarios más hechos o el argumento se desmoronará? Relacionado con la construcción. ¿Ven cómo dos mundos, ¿no es cierto? Cómo acogemos un mundo bajo la perspectiva de otro mundo. La argumentación humana y la construcción, ¿no es cierto? La edificación. Tenemos que construir un argumento fuerte. Dos metáforas. Todavía no he imaginado la forma del argumento. Aquí hay algunos hechos para reforzar la teoría, como se refuerza un edificio. Tenemos que apoyar la teoría con argumentos sólidos. La teoría se mantendrá en pie o caerá según la fuerza de ese argumento. Tres metáforas en una frase, ¿cierto? El argumento se derrumbó. Volaron su última teoría o dinamitaron su última teoría. Haremos ver que esa teoría no tiene fundamentos. Frase de ingeniería, de construcción. Hasta ahora solo hemos montado el armazón de la teoría. Podríamos continuar mostrando cómo precisamente dos mundos y cómo hago, por decir así, le doy forma a un mundo a partir de otro mundo que tengo, por decir así, como más familiar, como más cercano, que me permite. Ese es el papel de la metáfora, ser capaz de recoger dos mundos bajo una misma óptica. ¿Por qué? Porque me enfrento a algo desconocido. Cuando aparece esto que les voy a hablar ahora, ya aquí sí se va a poner esto en juego, una manera de acercar mundos, pero con rigor. Eso es lo que es la noción de estructura. Les voy a leer un fragmento de un texto de Michel Serres, donde él registra un acontecimiento, va a decir un poco más adelante, que no tiene reversa, uno va a decir él. Le repito, si usted lee la obra de Michel Serres es por un lado un matemático, un filósofo de las ciencias con un conocimiento enciclopédico de las ciencias duras como pocos, sobre todo de la topología, de la obra de Leibniz, sobre todo de la matemática de Leibniz. Es un conocedor de las ciencias duras como pocos, pero por otro lado es un conocedor de la mitología clásica, grecorromana, es un viajero incansable porque fue marino, él trabajó paralelamente en dos mundos y los atravesaba, cruzaba el noroeste, trabajó en Stanford, en California, toda la vida, pues gran parte de su vida, y trabajaba en la Sorbona, dos mundos, pues, entre otras cosas para un francés, ¿cierto?, con todas sus prevenciones, en Norteamérica y en Francia, en la Sorbona, y viajaba constantemente, viajó por todo el mundo, exploró todas las cumbres del mundo porque era un
viajero, pero también era un explorador, digamos. Se sumergió en todos los mares del mundo, era un buzo también, tiene unos registros muy bonitos del encuentro con una ballena. O sea, es un individuo que está en el afuera, no es el filósofo de escritorio, ¿no es cierto? Casi todas sus metáforas son de orden marino. Si ustedes leen a Michel Serres se van a enterar del mundo marino, de lo que es un barco, de cómo se procede, porque la metáfora, digamos, las metáforas que él utiliza son del mundo marino, que son bellísimas. Ya les dije, miren esos videos del viaje enciclopédico de Michel Serres, que lo van a encontrar inmediatamente para que se haga una figura de este hombre. Es un hombre excepcional, pero por ser tan excepcional tuvo graves problemas. ¿Por qué? Porque no era bien recibido en ningún lado. Los hombres de las ciencias duras decían, no, eso es más bien un poeta. Y los hombres del lado de la literatura y de los saberes decían, no, es demasiado complejo y demasiado riguroso para estar del lado de nosotros. Entonces siempre estuvo como en un limbo que le costó mucho a él, que lo va a reconocer precisamente del texto del Paso del Noroeste, pero sin embargo este hombre, con esa noción de estructura que había tomado precisamente de este matemático Bourbaki, va a hacer un paso entre las ciencias humanas y las ciencias duras que ustedes lo van a notar en toda la obra de él. Por ejemplo, tiene un texto bellísimo que se llama Atlas, que es prácticamente una descripción del mundo contemporáneo, y si ustedes lo leen con cuidado, en el texto hay un cuento, el Orla de Guy de Maupassant, que es un cuento del siglo XIX de un individuo que está medio enloqueciendo y siempre te va a mostrar, mire, ese cuento es topología en estado puro. Dice, ¿cómo? Pero si es un cuento de un individuo que está pues viendo un barco, que está viajando y de pronto siente que un doble lo está suplantando y ya no duerme bien, entonces se tiene las manos porque se levanta y ya no encuentra la leche, ya no encuentra lo que va a tomar, entonces dice, a mí me está suplantando una especie de doble en mi propia casa. Entonces se tizna las manos para ver si él por la noche había cogido el vaso de leche. Es un cuento típico, un poco gótico, digamos, misterioso. Michel Serres dice, aquí hay un tratado de topología, que es una de las matemáticas contemporáneas más. ¿Cómo? Ustedes empiezan a leer en cuento de la mano de Michel Serres y se van dando cuenta que él es capaz de ver. O sea, que su noción de estructura, si me permiten una metáfora, le permite unas gafas tales que se pone él cuando lee el texto, que uno va leyendo y dice, efectivamente, es un análisis minucioso del espacio, como solamente la mente de un topólogo lo va a hacer años después, cuando la topología surja, ¿cierto? Entonces, toda la obra filosófica de Michel Serres, hay un cuento, hay en uno que se llama El Tercero Incluido, aparece la figura, por ejemplo, o en Génesis, que es un texto muy bello, aparece un cuento de Balzac, que se llama La obra maestra desconocida, que todo artista, todo el que pretenda alguna vez ser un artista en su vida, tiene que leer ese cuento de Balzac. Se llama La obra maestra desconocida, de un pintor, Fraunhofer, que termina pues, un poco loco, y lo que va a hacer Michel Serres es que va leyendo el cuento, y lo va leyendo, y lo va leyendo, y nos va a decir, un momentico, este cuento es la teoría del caos, y uno lee el cuento de Balzac de la mano de Michel Serres, y es la teoría del caos, es decir, y es que él dice, es que Balzac lo vio antes de los teóricos del caos, él vio, y cuando se descubre esa famosa obra desconocida, que no les voy a contar el final porque eso sería pues absolutamente dañarles a ustedes ese cuento, cuando se descubre qué es la obra maestra desconocida y la reflexión del texto que se llama Génesis, uno dice efectivamente, es que ahí estaba implícita la teoría del caos, inclusive él se refiere a los pintores que hay allí y les dice, los otros pintores, ¿no es cierto? Poussin, ¿no es cierto? Porque hay un pintor real, Nicolas Poussin, y él dice, ellos no lo vieron. Cuando ven el cuadro y se quedan sorprendidos y casi se van de espaldas, dice, es que ellos son clásicos. Ellos no vieron lo que vio Balzac. Lo que vio Balzac es lo que venía. Cuando Michel Serres estudia a Turner, ¿no es cierto? Al pintor de las tormentas, ustedes sí, pues aquí sí lo estoy hablando yo de artistas, este pintor de las tormentas, este pintor de los barcos de vapor, de las ferrocarril en medio del humo, este pintor de esa atmósfera, Michel Serres lee en un texto a Turner y dice, aquí este es el pintor de la termodinámica, y toma la ciencia dura que es la termodinámica y empieza a leer a Turner en clave termodinámica y a mirar la termodinámica en clave de Turner. Mire, ustedes se pueden quedar absolutamente sorprendidos, ¿cierto?
Cuando toma, es decir, no hay obra literaria, siempre está ese paso, siempre. Lo que pasa es que para realizar esto se requiere, por un lado, un poco lo que había dicho también nuestro amigo Aristóteles, genio, se necesita genio, y se necesita una cultura absolutamente vasta, ¿no es cierto?, para uno ser capaz de pasar de un mundo a otro. Lo que hace Michel Serres siempre, en todas las obras de él, hay o una pintura o una narración. Vamos a ver un ejemplo, les traigo un ejemplo, para que vean lo que es capaz de hacer un individuo cuando está armado con la noción de estructura y cómo puede leer en una fábula de La Fontaine, El lobo y el cordero, cómo puede leer lo que es capaz de leer en base del álgebra más elemental que existe. Dice, pero ¿qué tiene que ver esta álgebra con la literatura? Y menos, pues, con las fábulas de La Fontaine. Y pues, el lobo y el cordero, un lobo que termina comiendo un cordero, porque el cordero, pues, es un poco imprudentemente se acerca a una fuente de agua. Ustedes han leído seguramente fábulas de La Fontaine, ¿no? Uno de los grandes fabulistas franceses. Michel Serres toma la fábula de La Fontaine e inmediatamente va a mostrar el carácter de lo que es, aunque yo no puedo llegar a eso, les voy a mostrar el ejemplo simplemente de lo que es la filosofía cartesiana, que estaba detrás de todo esto, la filosofía cartesiana. Cuando uno lee Los Cinco Sentidos, es una de las obras, eso sí es de las obras, digo yo, cuando uno lee Los Cinco Sentidos, una filosofía de las mezclas de Michel Serres, que cada capítulo está dedicado metafóricamente a uno de los sentidos, es decir, es un ejercicio absolutamente. El traductor, amigo de nosotros, la traductora, pues que fue, es decir, tenían que buscar en diccionarios del siglo XVI, parte lo tuvieron que hacer pues recurriendo a diccionarios en París, porque es que la terminología que él utiliza para hablar del olfato, para hablar del gusto, ya eso ni siquiera se utiliza, porque Michel Serres era también una especie de sibarita, pues, es decir, su relación con el vino, con la comida, un francés, pero también con la gastronomía francesa, un conocedor de todos los vinos, de los licores, o sea, como se dice en mi país, un gocetas de la vida, ¿no es cierto? Entonces allí, ¿qué hace? Nos muestra cada sentido, eso es, pero él dice, este libro es un libro, una variación sobre la noción de variación. Sí, porque todo es lo tornasolado, es decir, la visión topológica, por ejemplo, cuando empieza a describir los jardines con la variedad de flores que cubren en algún momento en primavera, esas descripciones son de una belleza extraordinaria, pero él no está hablando de los sentidos en términos pues médicos, pues digamos fisiológicos más bien, no médicos y no fisiológicos, no, está hablando de los sentidos. Ojalá alguna vez tomen ese libro en sus manos. Cuando él va a decir, ¿por qué digo yo que este libro es una variación sobre la noción de variación? ¿Qué hace? Lee La Cenicienta. La Cenicienta, hombre, el cuento de la Cenicienta, el cuento más manido del mundo, ¿no es cierto? Una muchacha que es una especie de hija, pues, que no tienen, porque no es la hija realmente de una familia que la ha cogido y tiene una madrastra y entonces la mantiene haciendo los oficios más innobles de la casa, tiznada a toda hora, y lo que va a suceder, ustedes saben, ¿no es cierto? Hay un príncipe a la búsqueda es decir, hay un baile y ella de alguna manera puede ir al baile, pero le toca fugarse porque se da la oportunidad de que esté solamente hasta las 12 de la noche, y ella abandona una zapatilla, ¿no es cierto? Y la zapatilla le va a dar pues el indicio al príncipe para reconocerla a ella. Esa zapatilla en el cuento se suele decir que es de cristal, verre en francés, pero es que esa palabra es homófona de una palabra que en francés significa petit gris. Petit gris. Entonces Michel Serres, que se las sabe todas, empieza a indagar, es que realmente el cuento se transformó. ¿Quién se usa una zapatilla de cristal? Lo más incómodo y lo menos. Petit gris es la piel de la ardilla, que se llama petit gris, y es una piel tornasolada, ¿no es cierto? Y empieza Michel Serres a explicar el sentido de que la zapatilla de la Cenicienta sea de piel, porque permite la movilidad, permite la extensión, y empieza a relacionar eso con la matemática que está imperando en ese momento de La Fontaine, que se llama la teoría de variaciones matemáticas, que es una especie de hija del cálculo diferencial, y empieza a mostrar, es que este es el pensamiento de la época, es que la concepción de variación que está en el cuento de Perrault, en el cuento de la mujer y de la piel, y empieza a reflexionar sobre lo que es esa piel y su relación con la variación y lo que es la teoría matemática de la variación. Es increíble. O sea, ustedes van a ver en Carmen,
cuando hace el análisis de Carmen, la belle noises, que en francés significa la bella furiosa, la bella, pues la mujer aquella que causa estragos por donde llega, porque es una especie de torrente de turbulencia total. Cuando él está leyendo otro texto, inmediatamente, o cuando lee a Sarrazin, ¿no es cierto? Este Castrati de Balzac, es una reflexión sobre la música a través de un castrati, ¿no es cierto? Y de un hombre que se enamora de él cuando lo ve cantar y no cae en cuenta de que es un castrado, ¿no es cierto? Y cree que es una mujer, pero es una reflexión sobre la música y la escultura para cualquiera de ustedes que están trabajando en arte, para cualquiera de ustedes que les interesa el tema, escultura, música, pero ¿qué tiene que ver la figura de un castrado que canta muy bonito, del que se enamora de un individuo que ya está envejecido? Porque el cuento de Balzac es, ¿qué tiene que ver con la escultura y con la música? Es la reflexión, es decir, una de las reflexiones más explícitas, digamos así, si se sabe leer, sobre música y sobre escultura. O sea, Michel Serres es un mago para estos transportes, para estas traducciones, para pasar de un lado al otro. Para él no hay barreras entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Para él no hay barreras en la lectura, una lectura que hace de Faulkner, por ejemplo, es decir, relacionándolo con las ciencias. Cuando leía a Julio Verne, es decir, para él no hay nunca una barrera. Él puede pasar de un lado al otro, puede pasar de las ciencias duras, de la física, de la termodinámica, y puede pasar al otro lado con una tranquilidad, porque tiene lo que él llama la escala de Jacob, o la noción de estructura, ¿no es cierto? Esa especie de escala que permitía el paso entre la tierra y el cielo, la escala de Jacob. Él se apodera de la escala de Jacob. ¿Cómo? Porque era un matemático, porque había leído a Bourbaki, porque supo ver lo que había hecho Bourbaki. ¿Quién era Bourbaki? Ya vamos a ver el ejemplo, pues, solamente, yo lo voy a proyectar aquí y lo vamos a leer entre todos. Vamos a hacer un ejercicio de lectura entre todos. Son 2 paginitas del texto del lobo y el cordero, que va a ser leído en clave de álgebra bourbakiana. Pero lo que pasa es que nosotros vamos a decir una partecita. Si ustedes continúan, van a ver que allí está toda la teoría filosófica de Descartes, ¿no es cierto?, de la medida y del orden, como la va a llamar precisamente Foucault en Las palabras y las cosas. Entonces es una cosa sorprendente, pero es que él tiene, como decíamos, la llave, esa metáfora entre la llave y el conocimiento. Él tiene la llave del conocimiento, haciendo esa metáfora que habíamos hecho una analogía nosotros ayer. Tiene la llave del conocimiento. ¿Por qué? Porque se apropió de esa noción, pero esa noción le va a prestar servicio, por ejemplo, a Lévi-Strauss, ¿cierto? Cuando Lévi-Strauss, ¿por qué? Porque es capaz de recordar, cuando Lévi-Strauss escribe los textos de mitología, ¿cierto?, las mitológicas, ese primer texto, por ejemplo, solamente el primer texto, que se llama Lo crudo y lo cocido, ¿cierto?, que es un monumento, porque tiene una estructura musical absolutamente, tiene fuga, es decir, la estructura del libro, cada capítulo es música, está relacionado con una forma musical, ¿no es cierto?, y es un libro extraordinario. Pero ¿qué hizo él? Que él, estaba relativamente joven, se encontró en Nueva York con un gran lingüista ruso, de origen ruso evadido, que llamaba Jacobson, Roman Jacobson, que seguramente lo han oído ustedes mencionar, que ha hecho unos textos sobre literatura también excepcionales. Y él le dijo: mire, señor, se hicieron amigos después de toda la vida, y le dijo: usted, él estaba un antropólogo, provenía de la antropología en parte inglesa, de la tradición francesa y de la sociología de Durkheim, toda esa tradición francesa. Y este señor le dijo: mire, amigo, le he visto, él se hace amigo ese día, porque había como una especie de encuentro. ¿Usted alguna vez ha leído un señor que se llama Ferdinand de Saussure? Y este, siendo francés, entre otras cosas, que el otro era de origen ruso, le dijo: no. Le dijo: pues léalo. Mire, él leyó el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Ese día cambió la antropología social en Francia y tuvo una influencia en el mundo entero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el otro había mostrado la estructura del lenguaje, y lo que va a hacer precisamente es decir, un momentico, esta estructura de base que hay aquí se puede trasladar para recoger fenómenos de orden diferente. ¿Ven por qué la relación, pues, con lo que decimos de la metáfora, pero la metáfora a un nivel más simple? Es que nosotros podemos recoger otros fenómenos que no son lenguaje. Entonces cogió el modelo fonológico, ¿no es cierto?, que tiene una estructura que es de orden en el fondo matemática, en el sentido, pues, de la matemática combinatoria, a la que hace referencia también Bourbaki, y dijo: un momentico, es que así como hay fonemas, hay mitemas,
y empezó a llevar toda esa estructura, ¿no es cierto? Y le permitió ¿qué? Tomar, ese libro está compuesto de 183 mitos de la zona norte del Brasil, y le va a permitir tomar estos mitos y mostrar, porque todos los mitos que él recoge, en el fondo él muestra que la estructura profunda de todos es una oposición elemental, la oposición entre lo crudo y lo cocido. Hay mitos sobre el origen de las mujeres, sobre el origen del tabaco, sobre el origen del arco iris, mitos llamados etiológicos, o sea, el origen de las cosas. Esos mitos es un esplendor. El primer mito, ¿no es cierto? El primer mito, que es el de la cacería de unos huevos en una montaña, donde dice, ¿qué tiene que ver esto? Un individuo que lo abandona, se sube a coger los huevos de unas guacamayas y entonces lo manda, claro, el mala clase, que es un tío que lo manda y le quita la vara, y el otro se queda allá y empieza a caminar y le pasa una serie de acontecimientos. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto le va a permitir mostrar que lo que hay debajo de toda esta estructura es una manipulación, que en términos matemáticos, en términos, digamos, de transformaciones de teoría de grupos, se puede dar lugar a una transformación de unos en otros. Y lo que va a mostrar es esa matemática estructural implícita en los mitos, y le va a permitir mostrar que todos estos mitos, que en el fondo ¿son qué? Todos estos mitos lo que están hablando es de algo que es crucial para el hombre salvaje: la distancia o la diferencia entre naturaleza y cultura. Como dice Lévi-Strauss, todos estos mitos tienen un ritornelo, todos están hechos para asegurarle al hombre que no está muy seguro: yo no soy un animal, yo no soy un animal, yo no soy un animal, ¿no es cierto? Es decir, yo soy un hombre de cultura, yo estoy del lado de la cultura y no de la naturaleza. Y todo este tejemaneje de lo crudo y lo cocido, porque claro, el cocer los alimentos es cultura, ¿no es cierto? Precisamente a este que abandonan allá, recoge unas lagartijas, se las amarra en un cinturón y le da hambre y va comiendo, y claro, le da una diarrea que, mejor dicho, se vacía, entonces tiene que recurrir a una especie de bruja que le permite amasar con un producto natural, una nalga artificial que se la pone para poderse contener. Entonces, todos los mitos son unas aventuras. Pero ¿esto qué tiene que ver con esta historia? No, es que lo que tiene que ver es que realmente lo que hay allí es una infraestructura elemental de base y una serie de combinatorias, las que le enseñó André Weil, ¿no es cierto? Que le dijo: un momentico, yo le voy a enseñar a usted una matemática que le permita lidiar con fenómenos humanos, pero no porque usted los está pesando, ni los está midiendo, ni está haciendo estadística de ellos. No, las transformaciones que se dan entre los mitos, los que muestra Lévi-Strauss, son transformaciones de orden algebraico, pero una álgebra combinatoria, no es una álgebra en que esté calculando con 2 o 3 o con números, no, es otro tipo de álgebra, es una estructura matemática que pusieron al descubierto los Bourbaki. ¿Por qué es tan importante Bourbaki? Bourbaki es el matemático, posiblemente uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, se llama Nicolas Bourbaki. Si ustedes averiguan en cualquier texto, Nicolas Bourbaki. Nicolas Bourbaki no existió. Nicolas Bourbaki nació de una chanza de unos muchachos. Nicolas Bourbaki fue un militar francés que era muy desastroso y de alguna manera fue objeto de burla, digamos, por razones militares, fue objeto de burla en Francia, sino que unos muchachos en Francia, haciendo esas chanzas que se suelen hacer y que en Norteamérica son muy pesadas, ¿no es cierto?, a los primíparos, como se dice, a los recién entrados a la universidad, eso se suele hacer mucho, y en esa época lo hacían, y entonces convencieron a los muchachos que iban a entrar a la escuela normal superior, no de acuerdo a cuál, les dijeron: vea, traemos un conferencista ruso que va a dictar una conferencia de matemáticas, lo último, y contrataron a un actor, y el actor se aprendió una retaíla de matemáticas, traía los cabellos, hizo la conferencia, todo el mundo lo aplaudió, era ruso, hablaba medio enredado, porque contrataron un actor ruso, hablaba medio enredado, y eso fue un éxito. Y resulta que eso fue una cosa bastante ficticia, ¿no? Eso fue literalmente, en mi país se dice así, una mamá de gallo, dice en mi país, un poco vulgarmente, una cosa absolutamente ficticia. Y entonces ya después se descubre la cosa, y cuando un grupo de matemáticos franceses empieza una reconstrucción de toda la matemática, ¿no es cierto? Se proponen, porque los libros eran libros ya en desuso, ellos dijeron: no, nos llamaremos Nicolas Bourbaki, y se nombraron un grupo como de 12, 14 matemáticos, Dieudonné, Cartan, una serie de matemáticos notables franceses, acogieron, y todos iban trabajando, cada año se reunían, hacían una especie de sesión y producían los libros, y fueron construyendo la matemática desde la parte más elemental
lo que llama la arquitectura de las matemáticas, utilizando la noción de estructura. Ellos son los que se dan cuenta de que lo fundamental no son las cosas, sino las relaciones. Ese es el segundo paso que ustedes vieron, esas tres filitas, esas tres columnitas que hicimos, que lo fundamental para el pensamiento y para comprender no son las sustancias, las cosas, sino las relaciones. Y ahí empieza lo que hoy en día se puede conocer como una desustancialización del mundo. Esto va a llegar a unos límites, y todo fue propuesto también en parte por la lógica. ¿Por qué? Porque esa lógica de SSP empieza no le sirve a nadie ya. Es una lógica cualitativa y aparece la lógica matemática. Eso es lo que les decía yo a ustedes que no preveía Kant. Aparece una forma de lógica que se llama lógica de relaciones, lógica relacional. Lo que importa mejor dicho, lo que importa no son las cosas, lo que importa son las relaciones. Las cosas empiezan a perder absolutamente, no solamente su identidad, sino su consistencia. Hay un filósofo, para que vean el radicalismo de esta posición, el radicalismo, ¿cierto? Para que lo comprendan y veremos entonces el texto de Michel Serres enseguida. Dice: ni predicado, ni sujeto, ni atributo, ni sustancia, ni esencia, ni existencia, el ser no es más que nexo. No uno cualquiera, sino el nexo por antonomasia. O dicho sin tapujos, el ser es simplemente relación. Y empieza a decir que contra cualquier evidencia que usted pretenda, empieza a disolver el mundo en puras relaciones. Eso fue lo que hizo la lingüística de Ferdinand de Saussure. El mundo, lo importante es las relaciones, no las cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué es una cosa? Una cosa es un cruce de relaciones. Una cosa no tiene existencia propia, porque una cosa, de acuerdo al mundo en donde está, es decir, un X cualquiera, un X cualquiera, ¿vale por qué? X vale porque está relacionado con Y, porque está relacionado con Z y porque está relacionado con K. Este X lo define su relación con Y, con Z y con K. Pero si de alguna manera el X está relacionado con M, con N y con Z, la pregunta ¿es el mismo X? ¿Es el mismo X? O sea, él vale exclusivamente por las relaciones en las cuales está jugando un papel. Eso va a aparecer en la psicología, eso va a aparecer, o sea, bueno, es un poco lo que decían las madres anteriormente, le decían a uno cuando estaba niño: dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es una frase estructural, absolutamente estructural. Es decir, dime con quién andas, dime con quién te relacionas y yo te digo quién eres tú, porque tú no eres nadie. Tú antes de estar en relación no eres nadie, eres un punto vacío, es un blanco, es un casillero vacío. Cuando tú empiezas a entrar en relaciones con las otras cosas, esas otras cosas son las que dan razón de lo que tú has de ser. Pero tú no te creas nadie, tú no tienes una sustancia individual, tú no tienes una identidad ni siquiera. Tú eres una ficha de alguna manera en un juego puramente relacional, un poco como la teoría de los campos en física. Usted no se pregunta qué es una partícula en el campo, no, depende en qué relaciones se está jugando y se puede determinar qué partícula es, pero ella no tiene una existencia en sí misma. Entonces empieza para la psicología, para el psicoanálisis, es decir, de alguna manera eso lo va a llevar notablemente a unos extremos, muchas veces pues con una matemática ya que a algunos les va a parecer exagerada, un individuo como Lacan, que se va a basar en la topología, que va a ser pues toda una ¿para qué? Para encontrar el lugar del deseo, para encontrar el lugar del sujeto deseante, etcétera, pero a partir de esa matemática. Entonces lo que parece es una matemática que podemos llamar de carácter combinatorio algebraico, que nos va a permitir, ¿qué? Nos va a permitir poner al descubierto estructuras muy abstractas en las que no se dice, ya les voy a dar la definición elemental de estructura. Trabajamos hasta las y media, ¿sí? Podemos trabajar hasta las y media para que miramos el texto de Michel Serres y terminemos ahí. Una estructura es una entidad abstracta formada por elementos de los que no se dice qué elementos son. Se nombran A, B, C, D, no se dice qué elementos son. Por unas relaciones que no se dice qué relaciones son, ¿no es cierto? Y por unas operaciones que permiten con esos elementos construir otros elementos, que en el fondo es la definición de lo que es un grupo de matemáticas. Eso es todo, eso es todo. No se dice qué elementos tiene,
No se dice qué relaciones hay, sino cómo se relacionan los elementos, sin nombrar la relación. Y unas operaciones que tampoco se nombran. Es decir, todo queda como incógnito, todo es incógnito, es pura forma. Ahora, cuando usted esos esquemas vacíos los rellena con algo, se dice que usted genera un modelo de la estructura. Que usted genera un modelo. Entonces una estructura puede tener un modelo 1, un modelo 2, un modelo 3, un modelo n. A un modelo es una concretización de una estructura. Para decirlo en términos muy sencillos, yo digo A más B es igual a B más A. ¿Qué es A, B y C? Yo no tengo por qué decirlo. Yo lo que le estoy diciendo es que cumple la propiedad conmutativa. ¿Pero qué es A, B y C? Depende. Si son números, se cumple. O sea, los números son un modelo de esa estructura. Si son los giros, como se llama en geometría, los giros, también se cumple, pero es que un giro no es un número. Si son conjuntos, por ejemplo, la unión de conjuntos, A unido a B, es lo mismo que B unido a C, también se cumple. Entonces, usted tiene que decir de qué trata. Usted lo que está es mostrando una ley conmutativa, ¿no es cierto? Que no tengo por qué ponerle más. Yo le podría poner más bien una operación así, A compuesto con B, lo mismo que B compuesto con A. ¿Qué es esto? Depende. Puede ser la suma, puede ser la unión en conjuntos, pueden ser infinitas cosas, porque hay infinitas cosas en el mundo que cumplen la ley conmutativa. ¿De qué está hablando usted? Yo no le digo a usted que estoy hablando, le digo que hay unos A y unos B y una operación abstracta. Yo no tengo por qué decirle de qué hablo. Bertrand Russell hizo una butad muy famosa, la matemática es la ciencia que no sabemos de qué hablamos ni si lo que decimos es verdadero. ¿Por qué? Porque sabía que en la matemática uno habla en cosas de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas estructuras absolutamente abstractas, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, como una especie de metáfora, pero una metáfora matemática, si me permiten la expresión, se empieza con metáforas y termina con el álgebra, lo decía Ortega y Gasset. Esa estructura puede valer para ámbitos del conocimiento de una lejanía que uno después termina diciendo, pero ¿cómo era que un fenómeno, por ejemplo, humano, tiene la misma estructura que un fenómeno natural? ¿No es cierto? Y no porque le estemos aplicando números ni le estemos aplicando medidas, pero ¿cómo que? Si es que tienen una misma forma abstracta. Y esa misma forma abstracta, como lo va a hacer precisamente Michel Serres cuando lee el orla, allá afuera, ¿no es cierto? Es un juego de palabras, la, pues en francés, orla. Pero orla es un personaje, es el cuento, pero el cuento es una narración, pero como él se pone la estructura algebraica ante, digamos, como unos lentes, va leyendo y va diciendo, es que este señor aquí está haciendo un análisis del espacio, de lo que se llaman la continuidad del espacio, lo que se llama las cercanías en el espacio, lo que se llama, está haciendo un análisis del espacio que todavía la topología no lo había hecho, apenas lo estaba empezando a hacer matemáticamente. Por eso, Michel Serres cuando empieza el texto dice, hay de los que clasifican. Ya saben, pues, clasificar, como hacía Aristóteles, colocar las cosas en compartimentos estancos que son inamovibles, porque usted ya está en un compartimento y no puede salir de ahí, ¿no es cierto? Ya usted está condenado al compartimento que se le ha establecido de antemano en esa jerarquía que habíamos colocado, ¿no es cierto? Él dice, eso no tiene sentido. ¿Es topología o es literatura? Hay un momento en que esas barreras empiezan a difuminarse, a borrarse. Las ciencias humanas no son, como se dice, pura literatura. Las exploraciones que han hecho muchos hombres de letras, prefigurando mundos, como decía pues un poco Leibniz, decía que un filósofo es un hombre que carga un espejo por el camino, ¿no es cierto? O un reloj que se adelanta, como decía otro, prefigurando mundos muchas veces que han por venir, que todavía no se han consolidado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un hombre como Michel Serres? Nos va a mostrar cómo comparten una misma estructura, fenómenos de una diversidad, como lo va a hacer Lévi-Strauss. Que tengan en cuenta que, fíjense que Lévi-Strauss toma el lenguaje, mira la estructura combinatoria de los fonemas, ¿no es cierto? Y de pronto dice, hombre, esta estructura abstracta, ¿no es cierto?, de oposiciones, la puedo trasladar a los mitos, pero también la puedo trasladar ¿a qué? La puedo trasladar a la relación de parentesco. Y con eso se logra ¿qué? Mostrar que el lenguaje
los mitos y el parentesco son tres modelos de una misma estructura que es abstracta desde el punto de vista matemático. ¿Me entiende la idea? Esa noción de estructura va a valer para cuando un Lacan dice, no, es que el lenguaje está estructurado, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Él fue un lector también de la obra de Saussure, bueno, muchos otros. Y va a decir un momentico, es que, sí, cuando se lee posteriormente a Freud, ahora leemos a Freud con la estructura de la termodinámica, ya se sabe que Freud, para poder dar razón del inconsciente, tomó la ciencia de su época, la que estaba en ese momento en el currito, la termodinámica. Recuerden ustedes que para Freud el inconsciente es como una especie de olla a presión, y es que lo dice, donde si se acumula y se acumula y se acumula, ¿no es cierto?, la pulsión por alguna parte tienes que escapar, ¿no es cierto? Los ejemplos de Freud, yo tengo un texto dedicado exclusivamente al termodinámico que Freud. Él tenía, por decir así, esa estructura de la termodinámica a mano, y de una forma que podemos llamar no tan consciente como lo van a hacer estos matemáticos, que ya sí pueden contar con la noción, pero de una forma inconsciente. ¿Está qué? Está trasladando un modelo, el modelo termodinámico, al funcionamiento del inconsciente, ¿no es cierto? En cambio, cuando Lacan lee a Freud, dice un momentico, como Lacan ya ha leído a Freud, fíjense, dirá que la noción clave del sueño, recuerden ustedes que el sueño para Freud es, los mecanismos de trabajo del sueño, en el fondo, son condensación, desplazamiento, simbolización y la alteración del espacio y del tiempo, ¿cierto? Pues la negación de la ley de contradicción también, en el sueño no hay contradicción, precisamente, pero eso tiene esa estructura aparentemente pues informe pero es que condensación es un término termodinámico, así, que la condensación, que sea la condensación, que la condensación es que muchos términos, por decir así, se unen inclusive contradictoriamente en uno, ¿cierto? Yo he tenido sueños en que me veo en un parque y resulta que la estatua es de un parque que yo había visitado hacía 20 años. La esquina que aparece en el parque la había visto antier y el recorrido por el parque lo había hecho hacía una semana y sin embargo vivo en ese parque. Pues claro, eso lo sabía Freud. Es que el sueño compone las cosas alterando radicalmente el tiempo y alterando el espacio. Condensa elementos diversos. ¿Qué dice Lacan? Oh, hombre, eso llama metáfora hace mucho tiempo. Entonces, Lacan, que tiene otro modelo, ¿no es cierto?, que es el modelo, y que va a decir del desplazamiento, que es otro término tomado de la física de la época de Freud. Dice un desplazamiento es una metonimia, ¿sí?, que simplemente porque dos términos están muy conectados, se elige uno de ellos, ¿no? Cuando la gente llama a la emisora, un saludo a la mesa. ¿Cuál mesa? La mesa no saludan. La mesa, todo el mundo lo dice cuando llaman a las emisoras. En Colombia, un saludo a la mesa. ¿Quién saluda a la mesa? ¿Por qué? Porque es que en la mesa están todos los que hacen la radio, entonces se elige el tema mesa, se elige la parte por el todo, ¿no es cierto? O lo que llama una metonimia, que no es mi tema ahora. Entonces, ¿qué va a decir Lacan? Todo el mecanismo del sueño está entre la metáfora, ¿no es cierto?, siguiendo a Jacob, y la metonimia. Y desplaza los viejos términos termodinámicos de Freud. ¿Por qué? Porque estamos ya alumbrando las cosas con otro tipo de estructura, una estructura abstracta que es la estructura precisamente que Jacobson, ese amigo que había enseñado a Lévi-Strauss, va a decir que toda la operación del lenguaje de un individuo es un juego entre selección y combinación, que es el juego entre la metáfora y la metonimia, ¿cierto? Entonces, permítame, yo voy a ver si podemos proyectar el cuento. El cuento está basado en una estructura. Las estructuras matemáticas de Bourbaki son tres: las estructuras topológicas, las estructuras topológicas, las estructuras de orden y las estructuras algebraicas. Ese es el mundo de Bourbaki, la pura estructura. Toda la matemática aparece como una matemática estructural, ¿no es cierto? Pero el cuento, yo más bien ahorita, pero vamos a leer la fábula. Mostremos la estructura primero, la estructura que aparece al principio. Está en verde. Esto es la relación más elemental que existe en el mundo, que es la relación de orden. Esto sí, pues, esto no los voy a poner a hacer álgebra, porque si usted hace colas en el bus todos los días, ¿no? Usted sabe lo que es una relación de orden, ¿no? Usted cuando hace cola en el supermercado para pagar, usted tiene que ajustarse
aunque usted no sea un algebrista notable, tiene que ajustarse a las condiciones de una relación de orden. O sea, pues que aquí no vamos a hacer matemáticas ni los voy a llevar pues no, una relación de orden es una relación muy sencilla. Este es A, este es B y este es C. No es sino que lo miren. Una relación de orden es transitiva, ¿cierto? Si A está antes de B y B está antes de C, A está antes de C, ¿cierto? Se llama transitividad, eso lo sabe usted. Cuando llama el fulanito amigo suyo que está un poquitico más adelante, ¿no es cierto? ¿Ves? Estás más adelante, claro, está más adelante porque vos sabés que la relación es transitiva, porque lo ves allá adelante. No tienes que ser un algebrista para saber cuáles son las condiciones de una relación de orden, ¿no es cierto? Y otra condición de una relación de orden, póngale cuidado a esto. Esto es álgebra elemental. Aquí está escrita en términos de lo que es la estructura matemática de Bourbaki, pero es la más elemental de todas, la hacemos todos los días, cuando están entrando a la universidad, cuando ustedes están haciendo cola en cualquier parte. Bueno, otra ley es que A, por ejemplo, A no está en la relación de orden con A no está antes de A, no. Y otra condición de la relación de orden es la siguiente, que no es reflexiva. ¿Qué significa que no es reflexiva? Que si A está antes de B, no vaya a decir que B está antes de A. Porque es que cuando usted hace eso en las colas, seguramente lo... Por eso no hay que saber muchas cosas. Convierta la relación de orden en relación reflexiva en una cola, ¿no? Te va a quedar lo que le va a pasar, ¿no? Te lo van a sacar literalmente a patadas, ¿no? Pues no hay que ser algebrista, hombre, para uno saber que es una relación de orden. Es una relación que tiene ciertas... Lo que pasa es que en matemáticas se escribe que es antirreflexiva para todo X. Si X es de A, X no puede estar en la relación con X, ¿no es cierto? O sea, lo que le estoy diciendo, eso es todo. Bueno, eso es toda el álgebra que vamos a utilizar aquí, que es lo que hace Michel Serres. Ahora sí vamos en el cuento. La fábula dice esto. Miren lo que es un hombre. Bueno, aquí está. Es no reflexiva, no puede ser que A esté en esa relación con A, porque A no está antes de A. No es simétrica, si A, mira que yo pongo las relaciones, pero las interpreto aquí. La relación aquí es no simétrica. Si A está antes de B, no vaya a decir que B está antes de A, porque ahí es donde le llega el problema a usted en la fila, ¿no? Y de ponerse ese jueguito. Y por otro lado dice que si A está en la relación si A está en esta relación con B y B está en la misma relación con C, entonces A está en la misma relación con C. O sea, si A está antes de B o después de B, que es una relación de orden. Si A está antes de B, A está antes de B y B está antes de C, usted puede concluir sin tener que ir a mirar en la realidad que A está antes de C. Eso lo sabe usted en cualquier cola que usted haga, por favor. Es que le repito, aquí no hay que ser un algebrista de nada. Bien. Un cordero apagaba su sed en la corriente de una onda pura. Aparece un lobo en ayunas que buscaba aventura y al que el hambre a esos lugares atraía. ¿Quién te hace tan atrevido como para perturbar mi bebida?, le dice al cordero. Dice este animal lleno de rabia: serás castigado por tu temeridad. Señor, responde el cordero, que vuestra majestad no se encolerice, más bien que ella considere que yo estaba saciando mi sed en la corriente, más de 20 pasos por debajo de ella, y por consiguiente, de ninguna manera yo puedo turbar tu bebida. Tú la turbas, respondió la bestia cruel, y sé que de mí murmurabas el año pasado. ¿Cómo lo habría hecho si no había nacido?, le dice el cordero. Respondió el cordero: yo amamanto aún de mi madre. Si no fuiste tú, entonces fue tu hermano. No tengo ninguno. No tengo ninguno. Fue entonces alguno de los tuyos. Pues vosotros no me perdonáis nunca. Vosotros, vuestros pastores y vuestros perros. Me lo han dicho. Es necesario que me vengue. Allá arriba, al fondo de los bosques, lo lleva el lobo y después se lo come, sin otra forma de proceso. Esa es la fábula de La Fontaine. Ustedes pueden pensar, la moraleja,
el que tiene el poder por más argumentos que usted le oponga, él siempre tiene la razón, el más fuerte tiene la razón. Usted puede sacar la moraleja, pues, porque supuestamente pues, que todas estas fábulas tienen una moraleja. ¿Qué hace Michel Serres? Michel Serres va a hacer esto. Va a mostrar, pero es que va a mostrar que en esta fábula, si esta es la estructura abstracta, si esta, que es tan simple, hombre, la de la cola, la de la fila, que esta estructura abstracta, en esa fábula, hay 9 modelos distintos, 9 modelos, M1, M2, hasta M9, hay 9 modelos esto, una estructura abstracta, que no dice de qué habla, habla de A, B, C, habla de una relación que es la relación de orden, ¿no es cierto? Esa cosa tan sencilla, ¿qué hace Michel Serres? Se va a calar las gafas, ¿no es cierto?, de un estructuralista bourbachiano, de un algebrista, y va a leer paso a paso la fábula, y va a mostrar que en la fábula hay 9 modelos escondidos, si usted quiere. Usted no los ve. Usted lee la fábula y el cuento de Cordero bregando a escaparse de su fatal destino que lo está acechando, pues porque ahí no hay disculpa posible. Pues que usted fue, no, pues que yo no fui porque yo no había nacido, pues que no fue mi hermano, porque usted fue. Y si no fueron los tuyos, y si no fue fulanito, y si no fue peranito, pero vuestra majestad, pero nada. Lo que hace Michel Serres es, dale, Roger, subámoslo un poquito. Tenemos que bajar, creo que hay que bajarlo, no estoy muy seguro ya. Sí, tenemos que bajar, no. Así, bueno. Entonces, yo los tengo numerados. 1. ¿Qué aparece ahí? Una relación. ¿Qué dice él? Una relación. Dale un poquito. ¿Quién? ¿Quién te hace tan atrevido? Quizás me lo ha dicho, dejemos. Entonces dice, la primera, la razón del más fuerte es claramente una relación de orden. Si hay más fuerte que B y B es más fuerte que C, hay más fuerte que C, ¿no es cierto? O sea, la razón del más fuerte. A ver, busquemos. A ver. Bueno. Va a ser difícil porque el movimiento se vuelve un poquito como ¿no es cierto? Como saltón. Yo lo leo en un momentico y sacamos la consecuencia para que vean ustedes el poder de una estructura tan elemental y cómo un fenómeno literario de una fábula, de un gran fabulista, uno de los grandes fabulistas franceses, como un fenómeno literario puede ser mirado sabiendo álgebra abstracta, pero de la más elemental, ver que lo que se está jugando ahí son 9 relaciones de orden, políticas, de todo orden. Pero ¿cómo? Hay que saber mirar, hay que saber que es una estructura, y hay que saber que yo puedo ingresar al dominio de lo literario utilizando métodos de una matemática que ya no es numérica. Aquí no estamos pesando nada, aquí no se está calculando nada, aquí no se está midiendo nada, aquí no se está sacando estadísticas, nada. Es una relación de orden, elemental, algebraica. A ver, la razón del más fuerte es claramente una relación de orden. A no podría ser más fuerte que el mismo. Que A es más fuerte que B, excluye que B sea más fuerte que A. No es reflexiva. Y si A es más fuerte que B y B es más fuerte que C, ocurre que A es más fuerte que C. En el conjunto de los animales presentes, ser más fuerte define claramente una estructura de orden. Es el primer modelo. El primer modelo de una estructura elemental como esta. Es el primer modelo, digámoslo, biológico. Toda la cuestión se va a volver pronto a encontrar la más fuerte, el que en el orden no tendrá predecesor y solo tendrá sucesores. Segundo, eso es con respecto al más fuerte, pero como dice el mejor, pero el mejor también es una relación de orden, ¿no es cierto? El mejor es también una relación de orden. A no podría ser mejor que el mismo. Que A sea mejor que B, excluye que B es mejor que A. Si A es mejor que B y B es mejor que C, entonces A es mejor que C. Segundo modelo, digamos ético, de la estructura de orden. Todo el asunto va a volverse pronto, pasar de lo relativo,
de relación de orden a lo absoluto. Encontrar el mejor, aquel que en el orden no tendrá más predecesor y solo tendrá sucesores. Se bloquea entonces la fluencia del adjetivo. Sigamos, Roger, por favor. Va un modelo biológico, va uno ético, escondido ahí, ¿no es cierto? El problema del mejor. ¿Quién es mejor? ¿Cierto? Que es un problema de ética. 3. Tenemos la corriente de onda pura. Hay un modelo físico. Es que cuando el agua corre, porque es que el capítulo de Michel se llama arroyos, ¿no es cierto? Va a ser, cuando hay una corriente de agua, la corriente físicamente manifiesta una relación de orden, pero de orden físico. Por eso el juego de la corriente. Entonces, toda la corriente de una onda pura. Tercer modelo, topográfico, de la misma estructura. Se trata de un proceso irreversible que se puede nombrar punto por punto, por el río arriba y el río abajo. No verifico ya los axiomas, ya no va a decir qué punto si está arriba, entonces, dice, ¿para qué? Pues la redundancia, decir que si está arriba, entonces el otro está más abajo, entonces, que es transitiva, dice, ¿para qué sigo? No, ya usted lo vio, ya todos ustedes lo vieron. No verifico ya los axiomas, son evidentes, ningún punto está por encima de sí mismo y el río más arriba y el río más arriba del río está más arriba aún, y así sucesivamente. El lobo al que el hambre no la cede atrás de estos lugares está más alto que el cordero que bebe en la corriente más de 20 pasos bajo en los límites izquierda y derecha, la fuente y la desembocadura. Cuarto modelo, es un modelo pues que podemos llamar topográfico. Sobre una corriente irreversible se puede marcar un procedimiento de causalidad. La causa procede al efecto, que suceda la causa sin reversa posible. La causalidad A causa B y B causa C, entonces va a jugar el papel de la causalidad. Sigamos. Y para abreviar, quinto modelo. Sobre una secuencia de tipo espacial, sobre una cadena de consecuencias se puede construir un fenómeno. Geometría, álgebra, física, es la construcción cartesiana de lo real. Precisamente Descartes le escribe al reverendo padre Bourdin el más simple de estos fenómenos. Tomemos una canasta de manzanas. Si una se malogra, difunde en torno a ella la podredumbre por un proceso irreversible sin reversa, que es un proceso termodinámico de difusión de la podredumbre, que también es una relación de orden, ¿no es cierto? Porque a medida que se va expandiendo, cumple la misma relación. Bueno, sigamos para no detenernos. Sigamos, Roger, por favor. Tomemos ahora una jerarquía política. Miren, esa fábula está la ética, está la topografía, digamos, está la topografía. Es que la fábula, pero ¿cómo puede ser? Y todos son modelos de una estructura de base algebraica elemental. Tomemos una jerarquía política. Ahí está en juego la política de estos siglos monárquicos, ¿no es cierto? Tomemos a una jerarquía política, digamos la del siglo XVII, marcar 2 puntos sobre el dibujo y llamarlo el rey y el sujeto. Él le dice vuestra majestad, ¿no es cierto? Le dice al lobo. No se encolerice, yo bebo 20 pasos por debajo de ella. Aquí precisamente de nuevo, no se trata ya de un fuerte que puede encontrar a uno más fuerte, de un mejor mejorable, de un río arriba abajo de otro, de una causa que puede ser el efecto, de una energía purificable. En resumen, no se trata de un mejor, sino que trata de un máximo, pues no existe nada por encima del rey. La jerarquía es absoluta. Es la respuesta a la pregunta planteada ahora. Sigamos la séptima. Séptimo, como decía Rousseau, pero también muchos otros, ninguno de estas cadenas o ninguno de estos procesos puede ser pensado sin el tiempo. Nuevo modelo, porque el tiempo también cumple precisamente, es una estructura de orden, posiblemente de las estructuras de orden más importantes. Sí. Lo dejamos, va a terminar muy rápidamente y hacemos la preguntita al final. Mire, el tiempo también, y aquí está en juego el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, séptimo, Rousseau, nuevo modelo crónico de la estructura de orden sobre su transcurso, marcar hacia antes y el después, luego verificar los axiomas. Sigamos. Y yo sé que de mí hablaban el año pasado, ve que el tiempo va a desempeñar un juego en todo el discurso de ellos. Es que tú hablabas de mí el año pasado, no, pero es que el año pasado no existía, no, pero es que los tuyos, es decir, entonces el tiempo está en juego, la estructura, o sea, el modelo temporal de la misma estructura de orden. Que aquí está el orden, es que aquí está toda la filosofía del siglo XVII, está aquí. Eso es lo que vamos a mostrar después. Lo que pasa es que ahí sí teníamos que hacer un ejercicio de lectura absolutamente duro, como es el texto precisamente de Michel Serres. 8. Vemos ahora la relación parental. Ahora este conjunto es bien conocido. Está provisto de muchas relaciones de orden, o bien la relación padre-hijo, ¿no es cierto? Mamón de mi madre, o bien la relación mayor-menor. Si no fuiste tú, fue tu hermano, ¿cierto? Porque es una sucesión, es decir, la misma relación de orden parental.
Y esto no es otro que el mayor, puesto que trata del año pasado, finalmente la relación general sobre el árbol genealógico irreversible. Bueno, y 9, sea por fin una organización social y sus papeles. Marcar 2 puntos, ¿cierto? Marcar los puntos sobre su organigrama y llamarles sin humor protector y protegido. La relación así designada verifica claramente todos los axiomas, estos que decíamos, se obtiene así el 9º modelo. Vosotros, vuestros pastores y vuestros perros. Y entonces aquí el procedimiento no es sino un proceso cuyo balance es fácil de hacer, una estructura de orden, cuya axiomática se conoce, deshojada en muchos modelos. Los modelos, como va a ser todo el estructuralismo, ¿cierto? Deshojada en muchos modelos. Sobre el árbol social, sobre el árbol genealógico, sobre el árbol del tiempo y de la historia, sobre el árbol político, sobre el árbol de la producción de energía, de la entropía y de la polución, sobre el árbol de las causas, sobre el árbol hidrográfico, sobre el árbol del mejor, árbol del bien y del mal y del saber, sobre el árbol de la distribución de fuerzas y sobre un árbol en general. Tantos árboles a la vez que constituye una selva donde el lobo se lo lleva y se lo come, el lobo se lo lleva. Dios de los judíos, tú los llevas. El cruel Dios de los judíos se me impone también a mí, sobre mí la reina. Y ya, dejemos todos los modelos, mírenlos acá, subamos aquí, Roger, subamos al cuadro, y en este cuadro, mire lo que es una lectura en términos algebraicos, de una elemental, pero elemental fábula de La Fontaine, ¿no es cierto? Una cosa, un lobo que se come a un cordero. ¿Cuántos cuentos de estos no encuentra usted? Después de este sigue el de la paloma, pero nosotros no tenemos tiempo, después va a analizar otra. Entonces aquí están todos, mírenlo, todas las relaciones de orden, el límite absoluto, biológico, ético, espacial, racional, físico, político, crónico, genealógico y social. 9 modelos de una estructura elemental. Eso, en términos, es trasladar, ser capaz de recoger fenómenos diversos, políticos, geográficos y todo, bajo una misma égida. Pero ya es una especie de metáfora, si ustedes la quieren llamar, pero es una metáfora ya controlada. ¿Por qué? Por el rigor del álgebra. Bueno, no los canso más porque... Bueno, vamos, tú querías, era para no cortar como el ritmo en el que iba, pero si quieres preguntar en este momento. Sí, ahorita que tú mencionabas con lo que tiene que ver con el tiempo, la monarquía, con la política, entonces me vino una pequeña duda. ¿Será que también el cuento de Alicia en el País de las Maravillas también tiene que ver en relación con esto, que también tiene algoritmos, tiempos monárquicos o política? Es una pequeña pregunta. La más pertinente que puedes haber hecho en este, pero no para hoy, sino para mañana. O sea, has hecho la pregunta precisamente ¿qué es? O sea, efectivamente, ya no es ese problema del orden en Alicia en el País de las Maravillas, porque es que aquí acabamos con la noción de estructura. Vamos a dar un salto ya no a la estructura, sino a la máquina. Bueno, porque también es un poco porque el autor que viene ahora, Gilles Deleuze y Félix Guattari escribe un libro que se llama Máquina de Estructura, ¿no es cierto? Pero bueno, yo ese texto no es el que voy a considerar, sino que ya se va a dar un paso, pero esto sí es un paso ya que va a contemplar algo extraordinario, que ya no es la estructura, es la máquina. Pero lo que sucede es que toda la inspiración que va a llevar a la noción de acontecimiento, porque íbamos en la sustancia se disuelve en relaciones, este tipo de relaciones, ¿no es cierto? La sustancia se disuelve en relaciones, y de pronto un filósofo como Gilles Deleuze, en un texto que llama Lógica del Sentido, va a dar un paso más allá y va a decir, aunque ves que tuvo un texto muy famoso sobre el estructuralismo, pero va a decir que ya se preveía allí lo que se venía. Va a decir, es que aquí no se trata de estructura, aquí se trata de acontecimiento. Y entonces va a parecer que toda su obra, Lógica del Sentido, está basada en Alicia en el País de las Maravillas y en Alicia a través del espejo. Entonces esa pregunta mañana la vamos a retomar, pero mejor dicho, pusiste, por decir así, el punto de apoyo para la conferencia de mañana. Perdón, hay un texto que
O sea, lo relaciono con la metáfora, pero hablo específicamente del suspenso en la narrativa y del mismo modo de construir el suspenso como un término matemático hasta llegar a la funcionalidad del suspenso, o sea, hasta llegar a lo mínimo del suspenso. Y esta teoría dice que el suspenso es una función o una potencialidad del silogismo. Entonces lo que hace el suspenso es establecer dos premisas y por medio del lenguaje cinematográfico o la narrativa no saber cómo va a terminar, cuál será su conclusión. Entonces, con esta perspectiva dice que el suspenso podría ser un descubrimiento científico, porque primero dicen que lo teorizaron las primeras culturas en el sentido de que utilizaron el suspenso para hacer tener miedo a los niños para que no hagan ciertas actividades peligrosas, porque planteaban dos premisas y no sabían lo que iba a pasar. Entonces, con esa incertidumbre de la conclusión, les injertaban un miedo. Entonces, esa era la supuesta observación. Después, el segundo paso supuestamente sería la hipótesis, y Aristóteles fue el primero que hizo una teoría sobre el suspenso, o sea, como que dijo que es una relación de peligro, una relación de alerta ante una posibilidad de peligro. Después los que experimentaron fueron obviamente la literatura, pero principalmente los rusos con el montaje. Entonces, como que experimentaron varias veces con varios bloques de imágenes del suspenso y finalmente sacaron una ley, que es la ley de Hitchcock en el libro, que él mismo saca esta ley. Entonces esa ley se cumple. Entonces, supuestamente, según este autor, el suspenso, específicamente la potencialidad del suspenso, el silogismo, sería un descubrimiento científico. Entonces yo quería saber qué opina al respecto de esto, si el silogismo podría ser un descubrimiento científico. Obviamente sabemos que no es medible, o es una metáfora súper controlada hablando matemáticamente. Pues, que es muy oportuno lo que tú dices. Yo no conozco el texto a que tú te refieres, pero un gran maestro del suspenso como Poe era un amante del álgebra absoluto, es decir, Poe era y de alguna manera él lo que quería hacer era una especie de matemática, y él cuando habla de su gran poema El Cuervo, es que casi que todo su análisis de su propio el análisis que él hace de su propia obra es en términos matemáticos. O sea, claro que se puede descubrir que el suspenso es como una especie de deriva demostrativa, ¿no es cierto?, para llegar a una conclusión, o sea, que puede tener de base una estructura, ¿no es cierto?, de carácter, como tú lo dices, silogístico, y que llega a una resolución de un fenómeno que es incierto, ¿no es cierto?, y que de alguna manera queda como abierto hasta que encuentre la solución. La literatura como la de Agatha Christie, la literatura en la que se despeja al final un culpable después de considerar muchas posibilidades y hacer que todas apunten prácticamente sin ningún peso a todos los personajes para que al final se resuelven que es uno, porque si no habría suspenso. Eso es una fórmula. Ese tipo de escrituras tiene una fórmula, es decir, hay gente que escribe con una fórmula. Svetan Todorov escribe un libro que se llama La gramática del Decamerón, y utilizando este método, es un librito pequeñito, utilizando este método toma todos los cuentos del Decamerón, ¿no es cierto? Y tú lees el libro, y el libro aquí tiene las fórmulas matemáticas como un libro de química, unas flechitas, conduce a y empieza a mostrar que todos esos cuentos son variaciones. ¿Por qué? Porque ya se había descubierto desde el momento en que el formalismo ruso de Vladimir Prop y todos estos que habían estudiado los cuentos populares habían visto que habían las mismas funciones. O sea, que hay un héroe, hay un ayudante, hay un opositor, hay una especie de premio, y hay una solución a todo esto, y que lo que van variando son los personajes. A veces es una bruja la opositora, a veces es la madrastra, a veces es el fulanito, el ayudante puede ser el amigo, puede ser la bruja buena, puede ser el hada buena, ¿no es cierto? El premio puede ser, pues, digamos, el matrimonio, puede ser una corona, una joya, pero que lo que hizo Pro fue que analizó miles de cuentos, ¿no es cierto?, de la región eslava, y de pronto se dio cuenta que había una estructura común. Eso es el análisis, pues, que le va a servir a Lévi-Strauss posteriormente para los mitos. O sea, que hay unas mismas funciones que se repiten, que lo que varía son los disfraces de la gente, pero que el sistema relacional que hay es el mismo, que no importan los sujetos, que no importa si es la reina, o en un caso es la madrastra o es la bruja. Eso no es lo que importa, eso no tiene entidad. Lo que tiene entidad es la relación, es ayudante o no, tenga la forma que quiera. Entonces lo que funciona son las puras relaciones. Toda esa estructura del cuento dio lugar en gran parte de los estudios literarios, que es lo que puede llamar narratología, que está íntimamente relacionado con lo que tú estás diciendo, obviamente. Bueno.
Bueno, vamos la próxima a dar ya un salto. Va a aparecer un filósofo absolutamente anómalo, pues desde el punto de vista de todo esto, inclusive anómalo, que va a proponer, para mí, la metáfora no existe. Y ahí sí nos vamos a meter en un berenjenal muy difícil, pues divino, pero que nos va a llevar en una deriva. Porque un hombre en semejante, sobre todo lo que no les he mencionado los autores de la metáfora de los años 70, 80, como un hombre dice, mire, para mí, en una carta que escribió un alumno japonés que se llamaba Kunichi Uno, le dice, vea, para mí la metáfora no existe. Entonces yo escribí un texto que se llama Esto no es una metáfora, aludiendo ¿a quién? ¿A quién? No, pero ¿a quién alude? ¿Por qué se llama el texto Esto no es una metáfora? Porque hay un pintor belga, Magritte, esto no es una pipa, ¿cierto? Recuerden esa paradoja del dibujito del de la pipa que dice debajo así con letra calígrafa, esto no es una pipa, no sé que realmente no es una pipa, es el dibujo de una pipa como dice Foucault, al que le dedica un libro muy famoso Michel Foucault que llama Esto no es una pipa. Entonces yo llamo el texto Esto no es una metáfora. ¿Por qué alguien ya con la noción de acontecimiento, de evento, va a hacer un vuelco en la filosofía y decir, para mí la metáfora no existe? ¿Qué tiene que pasar para que eso sea? Mañana hacemos un ejercicio sobre el tema. Muchas gracias.